pero muy buenos días, buenas tardes, como quieran, ¿cómo están? Hoy es día lunes, arrancando ya la semana de hoy, después de la Semana Santa. Volvemos con todo el programa. Ayer, mirá, ahí le presenta, ¿quién le presenta? No voy a decir lo que estoy pensando, pero ¿cómo está, mi querido José Barrios Salcedo Coqueva? ¿Cómo estás? Hola Marquitos. Venga. Gracias. Hola, gente. Hola, gente. ¿Se prendió el campeonato? Claro. Se prendió el campeonato, será. Ya era no, hora. pero dice campeonato. No me digas lo que dice. ¡Venga! ¡Corre, venga! Venga, será. Salimos en modo Semana Santa. Venga, hola muchachos, ¿cómo andan? Hola gente, bienvenidos a un programa más de Pasión Estudio. Contento, empezamos de vuelta el lunes. ¿Qué tal la Semana Santa? Hola Franquito, ¿cómo estás? Mal. ¿Comieron las chipas o no comieron las chipas? Franco no comió chipas seguro. ¿Por qué Comió no mixto. comiste chipa, Franco? ¿Verdad? Estoy muy triste. ¿Estás triste? ¿Por qué? Se nos fue un gran hincha del Ciclón. Cierto. El Papa. Cierto. Ajá. Gran hincha del Ciclón. Ah, sí. Obviamente genera mucha conmoción esa información que nos llegó también. Se nos fue el loco Esa Gatti. información que nos llegó parece como si fuese que nos llegó un mensaje del Vaticano. Tenemos contactos. Tenemos contactos. Contacto. Yo le quiero decir una cosa. Yo fui una vez al Vaticano y me sorprendió de verdad, que en el museo, pues él tiene un pequeño museo. Él tenía, ¿verdad? El Papa. Un pequeño museo donde tenía cosas de fútbol. Y aparecía un equipo paraguayo en el Museo del Papa Francisco. ¿En serio? Sí. ¿Qué estaba- equipo? ¿Qué equipo? Nacional. Nacional. Que aparecía el logo en la camiseta de... ¿Ves que la camiseta de San Lorenzo 2014? La Sí. final. Y estaba el logo de Nacional y el logo de San Lorenzo. Y creo que es el único equipo paraguayo que está ahí por el Vaticano. Nada más y nada menos que en el Vaticano. Y bueno, eso para comenzar. Pero obviamente hay que hablar de las victorias de este fin de semana. Olimpia ganó, Cerro Porteño también ayer se adelantó ante el equipo de trinidense. Hay que recordar también que por fin cayó el Guma, por fin ganó Guaraní. Qué partidazo que vimos. Vamos a estar analizando, vamos a estar hablando. Hoy también vamos a estar eligiendo, cada uno de nosotros va a estar tirando para él su figura de esta fecha. Luego pondremos eso en Instagram para que vayan a votar. Mañana sabremos quién es el jugador de la fecha, el jugador chat de la fecha. Pero bueno, hablen del Madrid también y de la caída del Gumachelson. Vamos a hablar de todo. El Gumachel. Che, ¿se acordó de jugar Leguizamón? No seas. No. ¿Se acordó de la bolita? Tampoco así fue. Ya, no está, ¿dónde está jugando? ¿Por Poco. izquierda jugaba o por derecha? Por derecha. Él jugó por derecha. Y Palermo lo que le ponía por izquierda, ¿verdad? Palermo le ponía por izquierda, pero cuando entró Redes se fue por izquierda, le hizo. Sí, o O sea, sea, es un jugador que juega por izquierda y por derecha. también. realmente es más. O sea, yo te digo que Leguizamón, cuando se lo puso por izquierda, en el partido pasado que fue contra Meliano, si no me estoy equivocando, no se sentía cómodo, ¿eh? No. No es que tipo decía, pero es que ahí va otra vez, que si vos te acostumbras a jugar por izquierda, igual si vos jugabas por derecha todo un tiempo, tenés que desacostumbrarte y volver a jugar. Eso es lo que pasa con Leguizamón. El sábado justamente, Olimpia jugó un partido y déjame decirte que no parecía el Olimpia de semanas atrás. No parecía un Olimpia que fue golpeado por Bulo Bulo, que fue golpeado por la goleada de Peñarol, que perdió contra Guaraní. No parecía ese Olimpia. Yo quiero saber, ¿tanto cambia el hecho de traer un nuevo técnico? ¿Entra otro chip en los jugadores? Porque, sinceramente, y yo sé que vas a coincidir conmigo, Coque, Olimpia, para mí, fue el mejor partido que vi en este año de Olimpia. Para mí hay un tema. Para mí hubo un tema. Eso sí, yo la verdad no quiero creer que había camita. Pero Olimpia jugó muchísimo mejor, coincido con Marco. Fue un partido que se notó a legua de que Olimpia estaba a otro nivel. Se probó muchas cosas. Igual, obviamente también existe el trabajo del DT. Muchos de los jugadores que entraron, fíjate en los cambios, todos, absolutamente todos, corrieron. Cierto. Todos corrieron. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de mostrarte ante el nuevo DT.
es una forma de también tratar de buscar La titularidad. La titularidad. Totalmente. O sea, vos como jugador querés jugar. Total. Hay un DT nuevo. Es una oportunidad nueva. Por ende, el equipo va a volar. Y es que se notó la mano del técnico. ¿Por qué? Porque, mirá, Richard Ortiz no inició de titular. Rodney Redes no inició de titular. Nombres que quieras o no son pesadísimos. Nombres que en el 11 de Palermo sí o sí estaban. Sí o sí, si Richard está bien, sí o sí está. Si Redes está bien, sí o sí está. Esta vez los dos estuvieron bien y planteó. ¿Te gustó el planteamiento que hizo Bustos? Un 4-4-2. Fue un 4-4-2 con variantes. Primero que nada, la variante de Leguizamón por derecha. La incorporación de Morínigo también, que jugó bien. Gustó. Es un jugador que nosotros decíamos, es bueno. Palermo lo tenía que hacer jugar. No tuvo tanta oportunidad Morínigo. Pero más que nada eso. Y obviamente tus 6, Sí. que eran Domínguez y Franco. Que los dos jugaron bien. Vos sabés que me está gustando que Franco ya está recuperando ese nivel que veníamos viendo. ¿Te acordás los golazos que metía Franco justamente? Sí, me acuerdo. Con los cambios de ritmo en la mitad de la cancha. Y ahora Olimpia para mí tiene un equipo sólido. Hay algo que todavía me disgusta de este equipo, que es la inclusión, o sea, no sin inclusión, pero se sigue insistiendo con Robert Rojas. Yo sé que es la incorporación realmente cara, porque yo sé que Robert Rojas no va a estar cobrando sueldo mínimo. Está cobrando un platal, pero no convence. Ya son fechas y fechas y fechas que lo pone de primer marcador central, que lo pone de segundo marcador central, que lo pone por derecha, que lo pone en todas partes. Y no rinde. Yo te digo, la decisión final siempre lo va a tener Bustos. Lo de Rojas es ya algo de hace rato. Es algo de que bueno, no está pudiendo darse. Pero como yo lo dije en el partido, para mí la última bala que puede tener Rojas es jugar de lateral. Sí. E incluirlo a este chico Alfonso, al lado de Licha, que me gustó mucho contra Tempetari. O también hacerle jugar a Hugo Benítez. Darle oportunidad también a Hugo Benítez central con Licha. Sí, es algo porque, bueno, Maciel no lo vas a tener en cuenta. No. Junior Barreto está lesionado y obviamente con las actuaciones que tuvo anteriormente tampoco creo que lo van a tener en cuenta. Muy criticado. Muy criticado, Sí. a no ser que venga Busto a un lavado total de cerebro y veamos un Maciel totalmente renovado o un Junior Barreto totalmente renovado. Cosa que puede pasar. Cosa que puede pasar Sí. también con Rojas. Pero es cuestión de tiempo. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué acontece porque Olimpia tiene un duelo por Copa que es ante Peñarol. Es para mí Saque Tito Villalba. el partido, y voy a hablar también de Tito Villalba, que Saque Tito estuvo Villalba. hablando. Eso vamos a debatirlo, vamos a hablarlo también porque Le meó habló. Libertad. Le meó al fútbol paraguayo. Le meó al fútbol paraguayo. ¿Se entiende también lo que dice? ¿Qué dijo? Bueno, vamos ya con eso. Vamos Vamos ya con eso eso. porque... Es rival de Olimpia, juega el miércoles. Juega el miércoles nada más y nada menos Tito Villalba. Habló el hombre de Peñarol, ex Libertad, sondeado también por el Ciclón en su momento, también por Olimpia, pero hoy en el equipo de Uruguay. Escuchen lo que dice Villalba. Jugar en un grande es lindo, refiriéndose a Peñarol. Me ando la libertad ya para empezar. Uno, cuando viene a un club grande, Casi, venga. analiza... Bueno, vamos de vuelta, ¿sí? Dale. Venga, Bueno. dimisión. Atención con lo que dijo el jugador paraguayo que está en Peñarol, Tito Villalba. Dijo, jugar en un grande, refiriéndose a Peñarol, es lindo. Uno, cuando viene a un grande, analiza todo. Pensar que yo vengo de Libertad, en el fútbol paraguayo no hay tanta presión. ¿Y por qué está? Justamente en ese club yo estaba buscando eso, convivir con la presión. Y estoy acá porque quiero estar acá. Qué meada. Amigo. Le meó a Libertad. Le meó a Libertad de una. Libertad te bancó, Tito Villalba. Pero Libertad es muy te- fuerte. Igual- Porque igual vos no- podés igual- vos podés tomar dos caminos. Igual no dice ninguna mentira. No, eso es es la cierto. verdad. Eso es cierto. Mal En agradecido. Libertad no hay presión, boludo. O sea, Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. En Libertad vos no tenés presión.
No tenés presión porque... No a tenés ver, presión. te voy a decir algo. Ahí vos podés meter dos cosas. Primero, presión futbolística no tenés. Porque sos dominar el partido. O sea, dominar el campeonato. Después, presión se puede referir también a la gente. Y a eso es lo que Se refiere a la gente el demonio lo confirma. Si el demonio en Libertad volaba. Pero cierto es lo que dice, pero... Vino a Olimpia, Pero es mala onda. rescindió contrato. Es mala onda lo que dice Tito Villalba porque el Libertad le bancó en su época de... Obvio que se sí. rompió lo Claro. cruzado, Obvio que sí. tuvo, se le pagó. Claro. Se le pagó Se todo. le hizo el aguante y... Pero no se equivoca también. No, o sea, no se un- equivoca. Yo, sinceramente, en lo que dice que es realmente no tenés presión en el fútbol paraguayo, es totalmente cierto. Banco, Pobre. es un No, facto, no, no. es un facto. Yo te digo, presión futbolística, yo no me Hermano, refiero. Futbolísticamente no Juan tenés Cerro y Juan presión. Olimpia. Juan Cerro y Juan Olimpia, vamos a ver si no tenés presión. Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en libertad la presión viene de una sola persona. Una sola persona te puede hacer y deshacer todo en el club. En Cerro Porteño ni en Olimpia, hermano, hasta la barra se va a meterse a quilombo. Sí. O sea, Ese, jugando ahí equipo sí. grande, con hincha grande, con gente y con apoyo. Y lo mismo pasa en el fútbol uruguayo, muchachos. O sea, Dos equipos nomás Tito, terminan ahí. Tito está hablando desde su punto de vista de que en el fútbol uruguayo hay solamente dos equipos, Nacional y Peñarol. Anda que Anda a Tito... jugar en el Liverpool. Anda a jugar en el Liverpool, Boston que, River. que justamente Quintanita está teniendo ahora un Buen presente. buen presente en Sí, Liverpool. cierto. Que la está rompiendo, que está puntero ahora en el campeonato uruguayo. Pero andate a jugar a un Boston River, andate a jugar a un Cerro Largo. Obviamente no vas a tener presión tampoco en esos equipos si no tienen gente. Yo creo que más va por el camino del tema. Venga. En serio, venga, si tu Sí, celular. venga, Venga, en serio, porque yo ya me estoy poniendo nervioso y te digo con todo el cariño y el amor del mundo porque te quiero mucho. No, ahora te hincho, hermano, no vayas a más nada, boludo. Pasa, pues, Belén. ¿Cómo estás? No, pasa, así que estamos debatiendo sobre lo que dijo Tito Villalba. De ya Raver, la indicada para este tema. Claro que sí. La Te indicada. va a gustar lo que Te dijo voy a- Tito te voy a- Villalba. le voy a leer otra vez, para que tenga léele de contexto. vuelta para que... Sí. No vayan a decir. Pero muy fuerte está, digo. Perfecto. Lo que dijo Tito Villalba. Jugar en un grande es lindo. Refiriéndose a Peñarol, justamente, rival de Olimpia. Uno, cuando viene a un club grande, analiza todo. Pensar que yo vengo de Libertad, en el fútbol paraguayo no hay tanta presión, o justamente en ese club. Pero en serio le mandó a la mierda ahora que leo. Le meó. Le meó, boludo. Boludo, Le se meó burló Libertad. de Libertad. Le meó Libertad. Libertad, boludo. Amigo, y bueno, Pero no- se... Tito. no, igual no tiene... Hubiera tirado, la presión es diferente o es un poco más, no sé. Pero, No Qué sé. fuerte. pero está bien. Pero dijo una mentira, ¿no? Tiene- A No ver. dijo una mentira. Sí, No, no, dijo- no para dijo mí una una mentira. O realidad. sea, Una no, realidad. dijo que en ese equipo no hay presión. Anda Juan Cerro y Olimpia. Obvio. Igual, pero es un contexto muy, muy complejo lo que mencionó, ¿verdad? Porque, o sea, ¿hay o no un enojo de parte de Tito Villalba después de salir de Libertad. Libertad Puede ser. así? Él esperaba, Puede creo ser. que su renovación, O sea, ¿eh? él se lesionó con la selección. Sí, Sí, y él esperaba la por renovación Claro. con claro. Libertad. Y no, No le dijeron renovó. nada. Chau, va embora, le dijeron. Claro, porque Por eso, pues, estuvo- puede ser que haya una... Claro, un hubo pique ahí. un piquecito ahí, porque Sí. El mirá, rencor, hermano. recordemos que Tito Villalba sonó para Olimpia, sonó para Cerro, ¿Te acuerdas que era Olimpia? Venía Olimpia. Olimpia, y Sí, después sí, sonó mucho por Cerro, Olimpia en Cerro, ese momento. Cerro. Después ya era Cerro y después ya... al y después final- ya de Libertad otra vez. Y después Sí. la Libertad se queda, y después Ojo, Peñarol. yo agarro, me despierto una mañana, gol de Tito Villalba en Peñarol, apareció nomás ya. Sí, yo jamás me di Sí, cuenta. Se recuperó y hizo goles. Yo Sí. te digo, De Libertadores. hizo Tiene goles. tres goles en 4 O sea, partidos. Imagínate, y realmente hay... Recuperación, ¿eh? Dice, allá le están picando Marcos. ¿Eh? No. Che, pará pues, Víctor. Pero sí, es una realidad lo que dice Tito Villalba. Igual hubiera utilizado unas palabras un poquito más sutiles. Bueno, tuvo la intención de mearle a su ex equipo. Esa es la verdad. Sí, obvio. Porque Sí, ya es un sí, tipo sí, grande, sí, sí, podía sí, ver sí. La manera. Igual concuerdo con Marcos, ¿verdad? Pero es como que le chupó un huevo y por eso dijo lo que dijo también. ¿verdad? Ahí están diciendo que hay info sobre Olveira. Espera. Fíjate un poco, Marquito. Voy a ver ahora. ¿Será que se habló sobre la renovación de Olveira? Ojalá. Porque es un tema que
bastante se está hablando. Este, A ver. este año, Acá está, cuidado. tengo. Acá está. Olveira rescinde con Olimpia. No, Bueno, vamos, no, vamos no, a lo no. serio, vamos. No, porque no puede tirar esa. A Tranquilo. pleno con Marcos. Sí, en la 95.5. La radio, la Rock and Pop, está hablando justamente el presidente Coto Nogués, presidente de Olimpia, caso Olveira. Ojalá que ya lo acepten. Va a ser uno de los mejores contratos del fútbol paraguayo, refiriéndose a Gastón Olveira. Ojalá que ya lo acepten. Como que hay una insistencia detrás, ¿eh? Que ya lo acepten. No sé. Y porque ya mandó Ya su se propuesta. mandó. No, ya, pasa que ya se mandó la propuesta y bueno, están esperando Esperando la el- o sea, respuesta. no hubo una respuesta inmediata. Están en negociaciones. Claro, están en negociaciones. Va Pero a si ser va a ser el mejor uno contrato del fútbol de los paraguayo. mejores contratos del fútbol paraguayo. Sí, Así que, O sea, sí, por favor. A nivel años y ojo, dinero. sigue hablando el presidente Coto Nogués. ¿Qué dice? Con Gastón Olveira dimos unos pasitos más. Hicimos una concesiones sobre lo que veníamos hablando. Con esto vamos a terminar cerrando y llegar a un acuerdo por 4 años más. A la pucha. Uy. Ojo con esto. El presidente de Olimpia, Coto Nogués, está hablando, ya hubo conversación, ya hubo negociación. Va a ser uno de los mejores contratos aquí en nuestro fútbol. Y quiere mantener a Olveira, que vista de decano, por 4 años más. Y está bien. 4 años. ¿Qué Me- te parece eso, Coque? Me parece genial. El mejor arquero del fútbol paraguayo se merece eso. Un mejor contrato, Y antes que nada, obviamente. feliz cumpleaños a Gastón Olveira. Hoy cumple 32 años. Hoy es su cumpleaños. Y entonces, si es que hacemos caso a lo que está mencionando Coto, sería hasta los 36 el contrato que tendría con Olimpia. Sí. Uy, es muchísimo. Realmente, Hay mucho. para mí, es una apuesta que Olimpia tiene que hacer. Para tiene mí, que asegurar. Olimpia tiene que asegurar Claro. porque es ese tipo jugó solo muchos partidos. Salvó y gracias a él, es más, te digo, la 47, la 50% Sí. es de él. Sí, Sí, O sí, 60. sí. Sí, Sí, no. Hay que ser sinceros. Olveira nos salvó muchísimo. Olveira nos salvó muchísimo. Es algo que se lo tiene que hacer y se tiene que quedar. Olimpia no Pero tiene es tipo arquero. olimpista luego. ¿Viste cuando vos sentís que el jugador... Sí. Claro, te da ese aura. Sí, te da esa hora Claro. que está luego arraigado con el club, que tiene, o sea, que está metido en el caracú de la institución. Y para mí Total. que Olveira es el olimpismo puro hoy en día. El me- Olimpia tiene que asegurarlo. De Sí, sí, cualquier de manera. una. Tiene No, que asegurarlo. No, sí. el mejor contrato tiene Nelson Rivera. Cobra y no viene. Bueno, Yo quiero hacer ¿cuánto- una pregunta al chat. Pero Dale. lo de Olveira hasta fin de año, hasta este fin de año. No, no, Que no. hasta mitad de año Son de... eran 6 meses. Creo a que partir va de fin de hasta- año, hasta junio. Sí, pues yo primer tenía semestre. entendido que antes de junio se tenía que renovar sí o sí. Y sí, Sí. sí, justamente porque era el semestre. Lo que pasa es cuando te quedan 6 meses de contrato, luego estás libre para negociar con otro club. Claro, Y te puedes recibir ofertas. ¿Qué pasó? ¿Qué querías el preguntar? chat Perdón, está porque esperando que... Que venga Nelson. Que se venga murió Nelson. por el Papa, ¿vieron? Ya hablamos de eso. ¿Por qué te reís, güey? No, Sí, es igual, tarde. igual. ¿Cómo no? Pues, Igual, ¿qué ¿cómo opinión dice? te merece al respecto? No, perdón, yo llegué tarde. Mira, pues No, usted- no pasa Gran nada. hincha del ciclón. Perdón. ¿Pero qué querías preguntar vos? Perdón. No, y que al chat, si le están esperando que a Nelson para... Él todavía no dio la cara desde que se eliminó el Real, No, ¿verdad? no, ni que No va a me- dar tampoco. Ya, yo creo que cuando llegue el Hoy chat sí. va a estar encima. Hoy viene. Y sí. Claro Sí, que sí, 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 sí. sí. En el noticiero. Habló Coto también al respecto, o sea, mejor dicho, sobre el técnico de Olimpia, hoy Fabián Bustos, que es Dale ahí. un perfil que le gustó desde el 2022. Ya venían viéndolo como una opción. Mira, pues 2022. 2022, hace 3 años. Ya ¿Dónde se lo estaba? estaba... Barcelona, de Guayaquil. Cuando eso cierto. estaba en Barcelona. Nelson, acá te Claro, esperamos. había llegado a semifinales de Copa Libertadores.
Vos Ya sabés después que- de eso se va a Universitario. No sé, yo quiero hablar todavía de Olimpia porque también quiero preguntar a Belén que ahora se sentó aquí a la mesa. Perdió libertad, papá. Exacto, primero eso. Primero eso, pero lo del partido Olimpia, que usted, o sea, yo, después de los cambios que se hicieron, vieron que una parte ingresó Hugo Adrián con Prato, Sí. Sí. ese doble 9, o sea, vimos que en ningún momento el Olimpia de Bustos nunca se relegó, nunca como que bajó la no mirada, pudo sino ser que ofensivo. siempre buscó ser ofensivo, la inclusión de Hugo Fernández y demás, varias ocasiones, tipo, que eso hace mucho no veíamos porque Palermo, siempre cuando Olimpia estaba ganando 1-0 o algo por el estilo, y ya llegaba al minuto 70, 80, entraba un central, un mediocampista un poco más de tener la pelota, de ser un poco más defensivo. Pero De ser eso, más en tapón. cambio, no vimos con No. Bustos en este primer partido. No, eso es pero en un momento a mí me llamó la atención y justo le dije a Coque y él también creo que me dijo que no entendíamos la formación que estaba metiendo Bustos con el ingreso de Hugo Benítez, delantero de Prato, y Hugo Fernández, y le quitaba a Alex Franco. O sea, empezó a despoblar su mediocampo y empezó a poblar totalmente la fase ofensiva. Me descolocó un poco, pero al final fue un 4-4-2. Vos sabés Pero tú que estaba con 10 en ese momento. No, todavía no. ¿Todavía no? todavía no. Antes de eso era. Después ya quedó con 10. De igual manera, vos sabés que ¿se acuerdan que yo había hecho una pregunta a los hinchas universitarios ¿Qué? de cómo era este técnico? Sí. De quería que me digan cómo era. Vos sabés que Saca La gran resultado, mayor- Eso yo no. recuerdo. saca resultados, que segundo, es un técnico muy ofensivo. Es un técnico demasiado ofensivo. ¿Qué te dijeron eso? Y que también no es cagón. Y aparte de ¿Te eso, gusta eso? y que también siempre tiene un 11 definido, sí o sí. Y que la única contra que le ven es que no hace jugar tanto a los pibes. Ah, Ese. Pero A entró lo de la Morínigo. reserva. sí. Entró Eh, Morínigo. No, eso sí, entró es lo que yo Morínigo. quería saber según el punto de vista de ustedes. Lo de Morínigo fue una opción de recambio para guardarlo a Redes y equilibrarlo, ordenarlo a Leguizamón, o realmente porque vio una capacidad distinta Yo- en las prácticas y por Yo eso se creo, jugó por él. yo creo que como decíamos, Bustos es alguien que busca demasiado tener la ofensiva. Y yo creo que él vio que Mourinho y que el Rayo podían agarrar y darle justamente ese juego por bandas y también darle esa ofensiva a Olimpia. A mí me gustó mucho también, Sí. perdóname Marcos, No. Derlis González y Benedetto arriba. Vos sabés que me Sí. encantó esa dupla, ¿eh? Me gusta esa dupla y siento que cuando Benedetto se saque lo que tiene con el La gol, sombra del gol. la sombra del gol, esa dupla va a ser. No está letal. bien Lucas en el chat. Y sí, el ¿Por qué, Luca? miércoles. Porque anda tuiteando, ya llegarán. Y va a ser simpático como los perros suben edits de goles de Benedetto. No, Nos metan, vos yo. sabés, hoy yo estaba escuchando el programa de Bruno Pont, y le llamó a un... Fan de Boca. No, a un país de santería, algo así, de estas cosas. ¿Brujo o no? A ¿O me- un país? no, Porque es santería. distinto. Santería. Ok. No tiene nada que ver con brujería ni tampoco tan santería. relacionado al cristianismo, pero es santería. Ok. ¿Entendés? Más o menos. No sé, raro es la santería. ¿Qué pasó con qué? Bueno, y dijo que Benedetto tiene Akuma. un espíritu muerto Y encima murió de él. Madrid. ¿Qué Madrid se murió, boludo? Qué feo, Tiene un Madrid. espíritu muerto dentro, en que se tiene que hacer una limpieza y Una que... liberación. Una Yo liberación. nada me hice limpieza y liberación. ¿Y cómo fue? ¿Y ¿Cómo te hacen ¿El eso? trasero? ¡Marcos! ¡Qué mal! No, Sos un maleducado. Yo me hice Reiki. ¿Qué? Reiki se llama la técnica. Y me liberaron 16, pero ahí tenía dentro mío. ¿Y cómo es? ¿Qué te tipo de hace? Reiki? Te- Tenía 16 espíritus dentro tuyo. Pero tira palabras sobre Entidades. vos. No Entidades. sé si es rezar, No, y la persona orar, te pone no sé así cómo es. piedras y te alinea y después chupá y sacaba con erupto a la chica, la señora. Iba sacando, así, muy extraño fue. A mí mi tía me mandó, mi tía Lala, ¿le conoces a Lala? ¿Le conoces a Lala? Entonces traje a nosotros. Lala. Y me estafó. Yo me había roto el tobillo. ¿Por qué me esta foto? Y pues yo me había lastimado el tobillo y me dijo, anda a revisarte con esta señora. Y ella decía, era cualquier otra cosa menos para mi tobillo.
Espera, Y me exorcizaban ahí medio. eructaba la Y me señora. sacaban los espíritus con erupto. Te eructaba. Pero No. que, pero ¿cómo hacía ella así, tipo? Sí. Y 16 tenía, pero después me dijo, en 2 semanas podés tener que hacerte 250, dale. En 2 semanas si te rembore. Sí, no te puedo. Ni en pedo, me quedé, no me dio mi Habló Leguizamón después del partido de ayer y hizo, Me importa ahí. hizo un pedido a la hinchada. ¿Qué dice Leguizamón? Es una final que tenemos, refiriéndose justamente al partido que tiene Olimpia este jueves ante Peñarol. Queremos que los hinchas vengan y nos apoyen. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para llegar y dejar los puntos en casa y representar a Olimpia de la mejor manera. Ese fue el mensaje. Después dijo también... más allá de los goles me quedo con lo grupal. Trabajamos día a día para dejar lo más alto al club, donde se merece. Es la confianza que me da el técnico y el grupo. Me siento cómodo de los dos lados. Ojo con eso, porque estábamos hablando. Me siento cómodo de los dos lados, tanto por derecha e izquierda. Trataré de aportar desde donde me toque, dijo el jugador Iván Leguizamón, que ayer fue elegido la figura del partido. Casi dije partido. El sábado. El partido. Perdón. La figura del partido del justamente partido. el sábado. Marco, hoy. No, ¿El partido? ya, estoy- Pero el miércoles el partido. Miércoles partido Miércoles. contra Peñarol. Sí. Miércoles el partido contra... Y Cerro juega el jueves. El jueves. El jueves. 21:30 el partido de Cerro. 21:30. Olimpia A juega las 7. juega a las 7 de la tarde. Sí, me Lindo gusta. horario. Bien, lindo horario, lindo Me horario. gusta. Y vamos a ver, ya... Che, le vi cómo le hizo Amón legalmente. Tengo entendido que Prefe B y Prefe C ya están agotados. Uy. Bien. Yo digo que se va Yo creo que la gente... En un 90. Yo no creo que va a estar lleno. en un 90. Pero yo creo que la gente después de este subión anímico de ganar la tempestad, de ver bien un buen juego contra Luque, Es que ahí jugó va a bien querer ir. Olimpia. Sí, yo también. Y mira, yo te digo algo. Estos partidos te dan un subión anímico. Sí. Como hincha también. Sí. Yo estoy motivado ahora. Recontra, yo también. Contra Vélez yo no estaba motivado. No. Contra Vélez vos ya te ibas como que... No. ¿Entendés? Y ya Ahora sentíalo contra ya. Peñarol es como otra sensación. Claro, sabes que puedes El hincha arrancar siente otra jugando cosa. bien y ganando también. Claro, o sea, sabes que jugando bien, que jugando con el estilo que implementaste contra Luque, podés ganar. Yo de verdad no entiendo qué es lo que pasó. ¿Por qué este Olimpia es tan distinto al Olimpia de hace 15 días? Te voy a decir una cosa. Va a sonar muy mal. Vos tenés una relación con alguien. Tenés una relación con alguien de hace un año. Ah, Y ya no vienen bien las cosas. No vienen bien las cosas, Belén. Ya sabes, medio tóxico. Agarró la monotonía. ¿Entendés? Ya el día a día, la misma cosa. Con tu pareja. Y después te toca jugar terminar tu relación y te toca jugar tu primer partido. Y vas a dar todo de vos. Vas a dar todo de vos para poder demostrar lo que realmente vales. Fuera ya de todo quilombo, de todo show. Y así son los jugadores. ¿Te quieren demostrar? Te gustó mi apología al Ahí va. amor. está Ahí va. buena, ¿eh? Pero así es. Está Sí, sí, bueno. sí. Ahí va, concetito. Está bien. Lo que sí, me gusta. ¿Vos de qué club sos en Uruguay? No. Franco, ¿vos de qué club sos en Uruguay? ¿En Uruguay? Sí. Me gusta Peñarol. Pero sí, el año pasado El decía que tu bolso. equipo era nacional. ¿Qué? Yo soy el mancha. El Mancha. Sí, pero hay que decir, yo creo que Olimpia, o sea, yo creo que el jugador en sí ya está cansado. O sea, Gracias, ¿a qué me refiero con que está cansado? Está Mental. cansado de pasar vergüenza. Mentalmente. No, mentalmente no. A lo que voy, está cansado de ser una burla. O sea, ¿a qué me refiero? Porque Olimpia, cada uno de los 11 que jugó los últimos partidos, sea de la mano de Palermo, bueno, vamos a hablar de mano de Palermo, estaban pasando vergüenza. Era una vergüenza verle jugar al hincha olímpico, al jugador de Olimpia. Y el hincha estaba cansado. Y el jugador creo que también se da cuenta de que, boludo, me están pagando platal. Me trajeron. El hincha confía en mí. Y vengo a perder por 2 penales estúpidos contra Guaraní. Pierdo por goleada contra Peñarol. Perdí contra Bulo Bulo. Y Contra Vélez. era el momento de Peñarol se ¡pam! viene ahora. Vélez. Perdón, contra Vélez. Todo adelante. Y entonces, en ese momento, ¡pam! O sea, se te enciende la lamparita y decís, brother, para un poco. No puedo yo estar
desperdiciando la plata del club, la confianza que me da la hinchada, porque estás en Olimpia. Pero y eso Pero que vos está decís. totalmente Pero, mal lo que está Perana, diciendo. yo ¿Por como, qué? yo con delante Porque creo nada lo más que. dijo eso, él No, quería no, quedar no. en su puesto No, y pero le Perana, hicieron salir para pagar indemnización. yo le creo lo No, que ¿de dice qué me voy a Marco. hablar? ¿Vos quién está hablando? Yo estoy hablando en general. Yo pensé que estaba hablando de Palermo. No estoy hablando de Palermo. Pues, pero yo creo lo que dice Marco, ¿cierto? Bueno, Joder? Me enojé. O sea, es una buena filosofía. Pero, ¿y por qué eso no implementaron con Palermo? ¿Por qué tenían que implementar con alguien No, nuevo? yo no digo que sea O sea, con ¿por qué no Palermo. pueden cambiar de Yo chip digo nomás con que el técnico que ya está? ya que es te hora. conoce? O sea, era Te hora que me haya pregunto. que no, claro, hubieran hecho eso antes. Pero ahora se está haciendo el despertar de Cano. El despertar, digo, porque. O sea, ¿vos crees gusta que lo no que hubo dice- nada malo atrás? No sé si Gato o Ariel Cor dijo recién, Espio para... Ahí está, Gato. Pero Espio parámetro ganarle al colero y decir que se cambió, pregunta seria. Claro que sí. El Luque. El Luque, primero que nada, el colero no es Luque, el colero es Tembetario. Pues la gente Con- tiene y que contra- entender. No, y contra Olimpia Tembetario jugó horrible. ¿Con Igual qué? se ganó. Pero todos los equipos contra Olimpia y Cerro juegan como si fuera que contra el Pero Real Madrid. a lo que yo voy. Esa es la verdad. Todos a lo los que yo equipos, voy. no 2 de importa mayo. si el colero juegan Siempre, a muerte. siempre, juegan- siempre hay un parámetro, siempre. O sea, por más de que juegues con el último, Olimpia no jugaba bien desde hace muchísimo. Y contra Luque se vio algo diferente. Ahí está, ese es el parámetro. Cuando vos medís lo porque Olimpia podía ganar todo su partido y jugar horrible. Y jugar mal, exacto. Pero si vos ganás un partido bien, jugando bien, es otra sensación y es otra cosa. Totalmente. Porque, mira, yo creo que es restarle mérito a Olimpia, que ganó a Luque, que le ganó a Tembetario. A Tembetario le ganó por la mínima y jugó mal. Pero, No, pero si contra vamos Tembetario a- jugamos horrible. si Jugamos si mal. vamos a hablar de ese tema, entonces Cerro Porteño no tuvo ningún mérito cuando le ganó a Monagas y cuando le ganó al otro equipo, que eran equipos chicos. ¿Entendés? Los dos eran equipos chicos. ¿O no? Después le ganaste a Bolívar. Ganaste a Bolívar. Viste, y lo mismo haces. A eso no me voy. Pero espera. Estás haciendo. Pero la ¿por qué, doble vara, por es. qué monada así? ¿Qué es monada, Franco? ¿Por qué es monada grande? Usted me está comparando torneo local con Copa Libertadores. Prepase. En una mata-mata. Prefacio Sí. le decía, yo le digo mata-mata. Ok. Fuego de salón el tuyo. Mata, ¿eh? Sí, mata, sí. Y ahí te va. O sea, Cerro ganó bien. No hay por qué comparar torneo local con la Copa Libertadores de Cerro Porteño. Pues igual yo vi baches en el equipo de Bustos. Yo vi baches. Sí. No me Parecía convence. Lambaré. Hermano, para mí, parecía Lambaré. Para mí, Cacique, para está asfaltado. Viste que Cacique hasta la mitad más asfaltado Sí. ahora. Pone así el equipo de Olimpia. De Bustos. Y sí, de Pero Bustos. es que Porque- no tenés ¿qué Pero hacer? hermano, Y- le quiero a Robert Rojas como persona. Grande, te quiero, gran concepcionero y ayuda un montón en el departamento de Concepción. Pero no, qué mal juega. Sí. Qué mal presente que tiene. Hace que sus compañeros sean inseguros. Yo, de verdad, estoy opinando como hincha nomás. No Yo soy coincido. periodista ni Y lo nada. hablamos, pero y lo en serio, hablamos. qué mal está jugando el tipo, incómodo, inseguro, no tiene capacidad Vos para sabés que- poder Pero espera, retornar. Vamos a ser sinceros. Dale. Robert Rojas. En River, al Un crack. comienzo le fue bien. No. Fue un crack en Al River, comienzo boludo. le fue bien. Después se le mandó a Tigre. Bueno. Con un negociado con el... Bueno, Hay que recordar que Rojas se lesionó. al comienzo le fue bien. Ro- Después le mandaron... Rojas no volando. tenía una cláusula de 25 palos. ¿Te acordás? Imagínate. A Rojas le contrató la Fiorentina. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? La Después Fiore. terminó yéndose... Yo A voy a ser Tigre. sincero. Dale, sincerate. Terminó yéndose a Tigre por un negociado político en Argentina. ¿Saben quién es gran Ah, ¿qué? mercenario de Tigre? No sé. Massa. Ah, mira. Larga historia, después voy a contar bien cómo es el tema. De Tigre, tampoco le fue bien en Tigre. Llega a Olimpia. No le fue. Robert Rojas no le está yendo bien. Junior Barreto nunca no le fue bien. Sin Capazo al lado. Creo que el 6 único meses, momento- 6 meses fue tuvo jugador- fue buen jugador. jugador. Pero hasta Beto, güey, ¿cómo? Beto. Tira chore no Beto, está sí. jugando No, bien Beto Beto. Imagínate que tu solución tenga que ser este que vino de Ameliano. Abel Ese es el Paredes. gran Salvador. No. Hugo Benítez. Hugo ¿Cómo vio Hugo Benítez va a ser tu salvación? Y bueno, pues, es lo el que futbolista, ¿entendés? Lo Olimpia que tiene
¿Qué tiene Las que ser? veces que Y jugó después se demostró. jugó Benítez en la solución para Y Olimpia. no, hermano, pero es lo que tiene ahora a mano. Y el Después- tipo, dentro de todo, es el que... Más cumple. Zavala. Sí. No, Zavala es el que más cumple. Y No, siempre eso va a ser sí, pero Zavala. eso es Vamos a hablar de distinto. posiciones. Son distintos. De 4. ¿Eh? De 4 en el fondo. Ah. De 4 en el fondo de Olimpia, uno se salva. Y después, los No, otros no, tres- dos. Licha y Bueno, Zavala. Licha y Zavala. ahora. No, ¿cómo que ahora, ¿cómo que boludo? ahora? Ahí se De 4. Vamos a cambiar de tema. 3 te sirven en Olimpia. Vamos a hablar del Ciclón de Barrio Bueno. Vamos a hablar de Cerro Porteño, que justamente le ganó ayer 1-0 el marcador del conjunto ciclónico, partido ante Trinidense. Ayer hay que destacar también la figura de los dos porteros. Y quiero hacer un debate luego. Ya vi que muchas radios la están haciendo, pero yo voy a traer acá el debate que estamos hablando justamente de la portería del Ciclón de Barrio Obrero. Pero antes, ayer Cerro jugó bien, ayer Cerro no ganó por más de 2-3 goles por causa de Zamudio. Sí. Lo vi a un Iturbe Arquerazo. explosivo. Vimos también a Jonathan Torres, a Cecilio. Cecilio que hizo el gol y después se relajó un poco. Pero Cerro Porteño jugó bien. Y Alan Max Benítez, qué jugador que tiene el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué opinas, Belén, sobre el rendimiento? Sí, Belén cuidó el partido ayer también. No, Franco, No, ¿qué no, te pareció Cerro? Adelante, Belén. No, Franco. A mí Marco ya me tiene... No, me Franco, pisotea nomás ya. no, Eso es lo que a mí me duele. No, que ni Marco en me pedo, pisotea. ¿Estás ni en feliz, pedo, Franco? no, Porque nunca. viste que es importante No, no para el estoy partido del feliz. juego. No estoy feliz. Porque... A la No estoy pucha. feliz. Porque me vienen a decir que gracias a Zamudio que Cerro no goleó. Bola. Bola. Está loco. Bola. ¿Cómo me va así, bola? Tirito y le tiran a Zamudio. ¡Está loco! ¿Qué salvada épica tuvo Zamudio? Ayer 2-3 Muchísima tuvieron. tuvo. ¡Apenas! Es Iturbe no sabe definir una. Chico da Costa parece que vive en el centro y no puede meter una pelota. No. Chico da Costa es una vergüenza. Ayer le Eso mató sí. a Franco porque hubo un mano a mano de Chico da Costa. Yo vi, ese fue el No. último. Horrible. Franco. Nunca le vi tan Era nervioso. el segundo de Cerro. Va, épico. Mano a mano, Chico da Costa. Todo lo que le dijo ¡Pam! Franco. Tira afuera ahí. ¡Pah! Empieza a pegar Franco y la gente se Ay, enojó. Chico da Costa. Del centro y te... Demasiado nervioso me puso. No, de verdad Cerro debería haber metido más goles. No aprovechamos las oportunidades. No aprovechamos. Igual, yo te hablo, No para mí la aprovechamos. figura de Cerro fue Arias. Obvio. Sí, papá. La figura de Obvio. Cerro Ese Arias. último... Y el penal y todo. El A- penal y el... Arias atajó 3 penales ya Un cuando fue arquero de cabezazo. Cerro. Sí. 3 penales ya atajó. Penalero, Fueron ¿eh? 3. Creo que fue contra ahora contra Trinidense. Uno Libertadores. ¿Puedo decir algo? ¿No fue contra Atlético Paranaense? ¿En Copa? No fue contra este equipo Baicue, este que era No, va, Kingsley no. de Venezuela. Vamos a ver la estadística de Arias. ¿Quién ¿Puedo pega? decir algo? Contra Dale, Kingsley sí. de Venezuela. Monada. No, el otro. No. ¿Cómo se llama ese Kingsley que le jugaba un primerito? ¿De Venezuela? Y Monada no fue. No. Monada fue de Venezuela. ¿Y después Melgar. jugamos contra? Melgar. No. Y el primero fue contra Monadas. Sí. Y contra Monadas, pero no tapó penal. No me acuerdo. No me acuerdo. Vos sabés que La Sudaca versus Paranaense. le quiero Sí, muchísimo. sí, ahí está, contra Paranaense. Penales atajados en Copa de Primera tiene 2. Ah, Dos mira. penales atajados. A ver. Ah, Fernandinho, ahí está, sí. Contra 2 de mayo atajó a los 90 el penal. contra 2 de mayo, contra Contra 2 de Trinidense Mayo y y contra Trinidense. Atlético Paranaense. Penalero el tipo, ¿eh? Ni ayer le desafió Hilo a Beto de la Cruz. Algo le dijo así, se fue a decirle en su cara, le voceó. Y Beto de la Cruz que la quiso picar, pero no. Qué mal, Chucho. No. Eso Pesado no es- su no- cruz. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que Arias ataja ese, ¿verdad? Después ya, No. después ya viene el gol de Cerro. No, y Pino, pero él ataja y da el rebote. Sí. Y falla otra vez. Falla otra vez, creo que Manuel No, Romero que fue el que mano, falla. tenía el- Pero de igual manera, después de que ataja ese penal, viene el contragolpe para el gol de Cerro. Vos sabés Entra que Cecilio y Sí, mete. entró a los 10. Para Sí. mí, A los 14 metió, ¿por qué? Porque en los 4 minutos se está produciendo el penal. Sí. O sea, es cierto. tenés Y ahí, razón. contragolpe, pum. Que salió Gol el de... Tonga. No hay, esa todavía no hay de Cecilio. info. de Cecilio. Del Pero Tonga no yo hay quiero hablar info. sobre el tema del arco y quiero debatir con ustedes a ver qué piensan justamente. Ah, Martín Arias ayer fue el mejor de Cerro Porteño. sí. Tiene garantías el Ciclón de Barrio Obrero en cuanto a la portería.
Y tengo que hacerles una consulta. Cerro juega ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. Sí. ¿Gatito o Arias Gatito. para el arco de Cerro Porteño ante Cristal? El gatito. El gatito, sin duda, el portero titular. Para algo vino, para partidos importantes, tiene que ser Gatito, el arquero de Cerro. Le banco un montón a Alexis Martín Arias. Me encantaría que hagan tipo el Chelsea cuando tenía Peter Sech y Thibaut Courtois, que jugaban los dos. Sí. La verdad que uno juega en Copa, otro juega en Sí. otra cosa. Me imagino que Copa Paraguay va a jugar Alexis Martín Arias. Así que vayan rotando. Pero creo que Libertadores tienen que atajar a Gatito. Yo siento que él tiene que tener más minutos, Martín Arias. La verdad que se bancó muchísimo, literal, porque estaba en la banca suplente, pero es muy, es muy bueno. Es muy bueno. Y yo me animo a dejarlo para que sea titular. Entiendo que Gatito, lo que dice Franco, vino para ser el arquero 1 de Cerro. Yo lo banco a Alexis Martín para arquero titular de Cerro. ¿Coque? Para mí tiene que ser Gatito. Para mí tiene que ser Gatito y yo creo que Arias es un buen segundo arquero. Yo creo que lo van a tener más en cuenta ahora para campeonatos del torneo y también para la Copa Paraguay. Pero necesita alguien de peso en el arco y para mí Gatito es el hombre indicado de ser arquero de Cerro. Vos sabés que para mí Alexis Martín Arias ya tiene el peso para ser titular en Copa Libertadores. Pero, yo creo que va a ser Gatito. Yo creo que Martínez ya va a apostar por Gatito. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Yo creo que lo va a mantener a Gatito, pero para mí ya tiene peso para ser titular en un encuentro de Copa Libertadores, en un encuentro como clásico, en encuentros picantes. Pero bueno, clásico tampoco es parámetro para decir que es picante, ¿verdad? Pero a lo que voy es que para partidos importantes yo creo que Martín Arias ya tiene el peso. Lo que sí es que Diego Martínez Sí, lo va a seguir manteniendo. Yo ¿Sí? se le veo... Me da la espina de que si no tiene minutos va a buscar un otro club. Eso te iba a ¿Quién? decir. Arias. Yo quiero No, y que él obvio. juegue, que él tenga minutos. ¿Sabes, Guaraní? Es un buen arquero, ¿eh? No, para mí no es un arquero que coma banca. Sí, yo también creo Ay, lo sí, mismo. sí. Richard Acosta dice algo. Por favor, ¿me pueden dar la razón que Wilder Viera no puede más jugar en Cerro o estoy equivocado? Yo te doy la razón. Yo te doy la razón. O sea, Sí. no es mal jugador, pero no tenés garantías con Wilder Viera. No tenés garantías. Es un jugador que de repente te puede armar jugadas, puede ser un jugador totalmente diferencial, pero en otro partido lo encontrás y Está en el Wirorey, no sé. para No, mí. Yo creo que es un gran jugador, excelente jugador, y creo que va a ser uno de los mejores en las prácticas. Porque por ahí seguramente los técnicos le ven y le dicen, este tiene que ser titular, ¿verdad? Me imagino que va a ser el mejor jugador de Cerro Porteño en las prácticas, por eso su titularidad, ojalá lo que hace en prácticas, porque con Martínez jugó mucho, con Manolo jugó mucho, con todos juega mucho, y creo que en las prácticas va a ser el mejor de Cerro. Así que espero que lo que hacen en las prácticas hagan en la cancha. Yo creo que, bueno, o sea, no podemos decir, che, le falta confianza, porque 100 partidos ya que está con la camiseta del Ciclón de Barrio Obrero, 101 ya. Nelson. Acá dice, es lento y amarilla me mete, ya juega acondicionado. También dice, ¿qué pasó de Derlis Rodríguez? Pregúntale a los muchachos. Se tiene que ir del club. Derlis Rodríguez no va a tener minutos, no va a jugar. Estuvo en la banca. ¿Por qué va a jugar Derlis Rodríguez? Va a Copa Paraguay nomás. No tiene este espacio en Cerro Porteño ya Estuvo en la Derlis banca Rodríguez. ayer. Porque Derlis Rodríguez, si nos acuerdan cuando decíamos que era el Derlis bueno, Sí. y que era un Derlis que este es el verdadero Derlis. Superlativo. Tenía un buen jugador nivel. ¿Del año pasado? El de Tacuarel, la rompía toda. Desapareció. Desapareció. Estrella Hace un fugaz. año, hace un año decíamos eso por... Estrella fugaz. Pues, ¿qué es lo que pasa? Por Sí, Rodríguez. ¿Qué tipo de complejo es lo que pasa al Hay jugador? Por jugadores- eso que sí o sí caen Hay en eso. jugadores que club no tienen está tampoco a nivel. camisetas. Hay jugadores que tienen camisetas, o sea, que nacen para una camiseta. ¿Entendés? Bueno, no creo que Derlis sea para Tacuarel nada más, pero Cerro Le pesa. le pesa. Porque mira, hay, Pero, hay pero otro... es que a todos le pesa Cerro, Marco. No Sí, hay alguien que obvio. tenga un nivel que odia no, el queso también le pesó. Y el queso se fue a Guaraní, es el mejor goleador, el mejor delantero. De colores le salen los goles. Una locura. Es Es que lo que fue al queso. nació- Mira, para están, jugar. están diciendo ¿Y último Coque momento concurso Olveira del mejor renovó con futbolista? Olimpia, dicen. ¿Qué?
Fíjate, po, último momento Olveira renovó con la Olimpia. ¿Será? Torres Si no Gael, es poner. real, vamos a meterle un ban. a Coque Torres con Gael. Zunga es más que Wilder. Bueno. Coque con Buzo. ¿Dónde salió de Fabián Balbuena a Cerro? Pues yo ya leí 10 comentarios de eso, pero jamás vi de dónde salió. Sí, capaz se dijo en Twitter, la gente empezó a repartir por ahí. No sé. Vos, Gastón Olveira está muy cerca de renovar con Olimpia. Ah, no, sí, eso sí dijimos. Ah, Dijimos mira, que iba a ser uno de los mejores contratos del fútbol paraguayo. hoy iba a estar el cumpleaños de la reina. ¿Y Olveira también? La reina Isabel. 99 iba a cumplir. Pero le opacó la muerte del Papa. Mira. Y pero ella cuando... Ella está opacada, luego en Belén, si no, ni vamos a cumplir los años. Creo que ya no es más su cumpleaños, o sea, ¿Cuándo fue la última vez que asumió un papa? 2013. 2013. Y sí. Yo le había dicho. Ya otra vez. ¿Qué Yo había vos dicho en me un momento. dijiste, Son Yo pecador, había dicho en algún pecador. momento. Vos sos una basura. Pues yo que dije que iba a Ayer cumplir. Vos sos una mala persona. Estábamos hablando de Julio Villalba, el pibe que había ido al Borussia Monches Gladbach. así mismo. Me cuesta cómo de pronunciar. Ayúdame. Monches Gladbach. Mo- Monchengladbach. Monches Gladbach. Monches Gladbach. Monches Gladbach. Monches Gladbach. O sea, igual así. Monches Gladbach. Julio Villalba que está en el Monches Gladbach. Bien, Gracias, jugaste de Franco. local. Igual Monches Pasó Gladbach. por Luque, estuvo en Sol de América, estuvo en Cerro Porteño, también el ¿Quién? jugador de Cerro Porteño, Julio Villalba. Julio Villalba, sí. Quien hoy, ahora mismo, está en el Nacional de Hernandarias. ¿En dónde? Nacional de Hernandarias, que juega la Liga del Interior. Nacional de Hernández. Sí, imagínate. Estaba en Europa él. Sí, hace creo que 10 años. No, ahora tiene No, 24, menos de 10 años. 17, Menos de 10 16, años. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Antes de la pandemia nomás habrá sido. ¿qué? Sub-17, él era sub-17, ahora tiene 26. Cuando tenía 17 años se fue. Y antes de la pandemia. 11 años no. pasaron de eso. Hija de... Sí, se fue. 26 ya tiene. Sí, 26 ya tiene. sí. Buscá. Ayer verso Gobernador Rivera, el clásico del interior, dice Yo sé que perdimos esa final, Andrés, pero... Mochamero. Perder, ganar, perder, ganar, perder, ganar, perder, Ah, mira, ganar. no sabía esto de lo de Gastón Olveira. ¿Qué Que ya tiene el alta médica. ¿En serio? Gastón Olveira Sí. dijo Coto Nogués en el Cardinal Deportivo de que está difícil que llegue Gastón Olveira para el día miércoles, pero que ya tiene el alta médica y le falta ritmo. A Juan Espínola hay que venderle. Esperá, todavía no llegó. No. Que venga. Que se quede como segundo Y arquero. no necesita Pio Cash Olimpia. No, Juan si- Espínola va a querer jugar. Y sí, pero puede. Si lo querés vender, podés venderlo a fin de año. Mira, yo te digo, para mí tiene que ser Olveira, Espínola y Versa. Para, Sí. Total, eso coincido. para Espínola, y el miércoles Versa en el arco. No hay otra. No. Es Versa. ¿Y qué tal? Yo creo que estaba Versa va a viendo estar- va a conmigo, atajar yo el no vi miércoles. partido, Luque, pero... Y fue pero hay que darle el mérito ahí a Cáceres de Luque No, que fue hizo un golazo, golazo. boludo. Era inatajable Es eso. imposible. Es más, Versa yo creo que en un momento sigue la jugada, pero No, casi alcanza, pero Sí. no le da la mano. Jesús Vos sabés Medina. que ahora Jesús me Medina acaba- sigue en Estados Unidos. En Estados Unidos. Me acaba de ¿O no está en escribir- Rusia él? Y él no se fue a Estados Unidos. Me acaba de escribir el MKT de Nacional de Hernandarias. ¡Epa! Sí, sí. ¿Qué? Sí, acá Ah, el de me mandó marketing. la fotito. No está en Rusia. Yo pensé que Me era mandó el la Rusia. fotito de Julio Villalba, justamente. ¿Está entrenando? Ahí está, sí, mira, cuando fue presentado en Nacional de Hernandarias. Saludos para Brian Ortigosa, que me estaba mencionando este tema. Una locura, ¿eh? Mira un poco. Sí. 26 años y vuelve a Paraguay y por sobre todo. No, ya volvió, ya con se el- mató. Claro, Se claro, mató, está por ahí. pero con el respeto que se merece la Interliga de Hernandarias, el equipo nacional, Sí. yo creo que es muy joven como para que vuelva y juegue, Ya no vuelva le a da- su país y juegue esa Es categoría. que ya no le dio en Sol, ya no le dio en Luque. ¿Qué vamos a hacer? Qué pena. Dice Gagelson, dice los muchachos, lo mentase, los Ay, Michelcito, miau, miau. Ay, mi viene. Nelson, lo que te espera el día de hoy. No va a venir Nelson.
¿No va a venir Nelson? Tiene que venir. Sí, a ver. ¿Y no dijo nada en el grupo? Está cerrando el bloque con No Martín. creo, no va a venir. No, tiene Ah, que Chat. venir fin de semana. No creo que Nelson no dé la cara, ¿eh? Vamos a escuchar audio. Audio, audio, muchachos, sí. sí. 0986 15 21 80. ¿Por qué asilo ya? Amo, ese, sos un maleducado. Sos un maleducado, Marcos. Ese es Summer, sí o sí. Sí, sí, Samber. Apenas muchachos, Mateco, Belu. Hola. Coque, ¿te acordás cuando hablaste del tema del Papa, Guri? Del tema del hijo de creer y eso. Ahí nomás te dejo. Sí, Coque, en serio, boludo. Y bueno, pero no dije que sí o sí iba a pasar. Va a ser. Yo dije nomás, tipo, y sí. Y bueno, y pasó, y bueno, y sí. Tremendo edit te puede mandar, ¿eh? ¿Tremendo qué? ¿En qué momento va a dar la cara el gumarelo de Nelson? ¿En qué momento aparece Está llegando. tras ser detonado por el aborigen? Detonado por el aborigen. Bueno, se viene Passion Kids, el bloque de Passion Kids. La pasión estuvo muy loca, felices Paco a todos. El sábado tuvimos fecha 15 del torneo de apertura, donde jugaron Libertad versus Guaraní, donde Libertad empieza ganando, se termina adelantando con gol de Campuzano, después lo empata Ferfer, después mete Torales para el 2-1, después para el conjunto aurinegro viene el penal, donde Diego Fernández lo convierte por gol, el 3-1, y después jugaron Olimpia versus Luqueño, donde Olimpia tenía como debutante al profe Fabián Bustos, y Olimpia empieza ganando con el de Morínigo, que iba a ser un golazo el de Benedetto si entraba. Después lo empata el jugador de Luque en una desatención en el saque de banda de Olimpia, donde le dieron la espalda y viene el gol. Después viene otra vez el gol de Leguizamón, en un taco otra vez de Benedetto, el señor de los tacos parece, ¿eh? Después en el 3-1 viene otra vez el golazo de Leguizamón en un tiro rasante que se va pegado al césped, al arco. Y después terminó el partido con victoria y con roja de parte de Luque a los 82 creo. Después ayer jugaron Cerro versus Trinidense, donde Cerro su figura fue Alexis Martín Arias, donde tapa un penal. Después viene el gol de Cecilio en un centro hermoso de Alan Benítez, el jugador más regular de Cerro quizá, digamos, y creo que todos están de acuerdo. Después tapó una en el 93 Alexis Martín Arias, donde significaba el empate para el equipo del Trinidense, que no fue, porque tapó una magnífica Alexis Martín Arias. Después hoy tenemos Ameliano versus 2 de mayo a las 6, Nacional versus Recoleta a las 8:15. Y después ya viene nuestra rutina de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y bueno, no, Pasión Estudio, les quiero mucho. Y algo que me olvidé decir hace rato es que por Champions el Arsenal dejó eliminado al Real Madrid, donde en el Bernabéu no hubo remontada para el equipo blanco. Y el partido de Inter versus Bayern estuvo más lindo, donde el Bayern casi termina empatando la serie y se termina quedando afuera en la casa del Inter. Y eso nomás. Y bueno, no, Pasión Estudio, les quiero mucho. Felices Pascuas. Ahí te Passion Kids ya. Bueno. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? De la polla. Coque, Olimpia jugaba mal, le digo que jugó bien la otra vez, vio. Que puto, lo de Luca era horrible nomás, peor que Olimpia era. Pero hubo un poquito, vamos a decirle, de mejoría. Dios mío, y Benedetto, tu jugador. En serio, si él disparaba, Kennedy iba a seguir vivo, boludo. Iba a fallar. Es malísimo, es horrible. Jugador El señor de los acabado, tacos. y lo sostengo. Más respeto a Benedetto, el señor de los tacos. Kennedy iba a seguir vivo, el presidente de Estados Unidos, no, pará. Marco dictador, sos un maleducado. Che, pará. Buen día, ¿cómo están ahí? Hola, hola. Belén, Franco, Hola. Marco y Coque. Belén. ¿Qué tal primero el partido de Olimpia? Aguante que bueno. El planteamiento del técnico. Mira que en 2 días de práctica prácticamente demostró muchísimas cosas más diferentes que Palermo. Y no puede negar realmente la calidad que tiene Benedetto. Marca muchísima diferencia jugando al fútbol. Y los perros, Belén, demasiado tierra cuya. Dijo que el papá iba a vivir 10 años más y hoy ya se murió. Saludos. No me digas. ¿Vos dijiste que el papá iba a vivir 10 años más? Legal, vio.
De la Chore Belén. Yo Sí, no me la- acuerdo. No, esa es la peor mufa de la historia. No, pará. No, pero ¿vos sabés que hablan de un nuevo... No, ese coge la muerte. Si viene ese, no morimos todos. Ese que no venga. No. ¿Vos sabés que me dio un miedo de ver la foto Que no. con todo? No. No, espera. Ese que no Vamos venga. a salir de ahí, salgamos Sí, a hacer. sí. A mí también me dio miedo. Esa Bueno, clase que no. No, me dio re miedo. sí. More. ¿Puedo decir? Esa es la muerte. Encima ese cardinal siempre aparece su foto. Para mí que ese ya de bola nomás. ya. No, basta. no. Lo digo en otra voz. Cardinal. El lunes. ¿Puedo decir algo? Cardinal. Cardinal. Ese cardinal. No. Mira. Paren. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí también me salió More. ¡No, saca! No digan su nombre, esperen. ¡Ay, güey! No digan su nombre. Es verdad. Tres veces sí, chao. Quiero contar algo nomás. ¿Qué pasó? No, Fíjate, espera. Franco, dice la perra. Espera. Quiero decir algo. El Papa Francisco se murió a las 2:35 de la madrugada, allá en Italia. Sí. A los 88 años. 2:35 de la madrugada a los 88 años. Y su credencial como socio de San Lorenzo es 88235. Qué locura. Qué loco, ¿verdad? 88235. Ese es acá el número de socio en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Múdate, quedas. ¿Qué tal, pero si es informada en pasión? Te voy a pasar la cuenta, te voy a pasar un... Dale. ¡Epa! Vamos a grabar. Se viene. ¿Qué se puede hacer? Y por Sí. eso. Ay, Una curiosidad. ¡Epa! ¿Viste? Lindo. Activo el Papa, activo simple. Eh, Y sí. Vos sabés que ahora acabo de comprobar y vi la foto justamente de la camiseta de San Lorenzo que tiene consigo El escudo nacional. el escudo nacional. ¿Y yo qué te dije? Y sí, por eso estoy confirmando. Ah, por nomás el lo que tema de la vi. final. Porque te he confirmado una teoría que es real. Teoría no es. ¿Por qué me querés desacreditar? No te voy a Si es dar. real, No. decirme que es real. ¿Vieron el créeme a mí. quilombo de Mati Alar? Se viene el Papa Sí, Moreno. Matías Larza, porque ¿Qué hizo pasó? tipo ¿Qué Benedetto. ¿Qué es lo que pasó con Y se Marc puteó Galarza? con la gente. Legal, vio. Se puteó Él con hizo la un gente. comunicado. Sí, le dijo que era para una persona específica. Y más o menos tipo De Benedetto. la gran Así Benedetto, mismo, de esta manera estamos con Matías Galarza. Muy buenas. ¿Qué gaga? ¿Qué gaga? Pero sí, se puteó con alguien en la hinchada y parecía lo que pasó con Benedetto. Le mostró las 2 estrellas de su pecho, dice acá nuestro amigo. ¿Audios? Cuídate mucho, Franco. Llega acá la foto del Del Papa. Papex. Del Papa. ¿Y Nelson? No, es el ¿Qué Papa tal, señora? nuevo, Buenas tardes, todavía ¿cómo no le hay. va? Gato astronauta le saluda. Espera, vamos Hey, a gato. ver. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Buenas tardes. Gato astronauta le saluda. ¿Qué hora se hace el video de Papa Francisco? Con la voz de Marcos. Aguardo. ¿Qué te pasó, Papa? ¿Qué le hace, boludo? preguntáis? Dejen de burlarse, men. No puede hacer. No, basta. Basta, en serio, chicos. Respeten. Respect. Yo acabo de volver de Pascua Joven y ustedes estaban boludeando. Eso no me parece. No me parece. Pascua joven en Summer se hizo. Sí, pará. Mira cómo se ríe, boludo. Sí, No es lo simpático, dijo. obviamente. Y la pregunta. No. Belén, Se escucha en TikTok. qué fuerte. Así se lo producía. Audio. Audio. Ni Giorgio Armas, ni Kumanchu, Niña Tola. Nostra Lori Anderson. Fuera de bola. Dentro de poco Marcos en su video. Y así fue como San Lorenzo de Almagro consiguió su segunda Libertadores. No, no es sacrificio, Tinelli. Dejen de decir boludo de ese chat. Dejen de ser... No se puede ser serio con ustedes. Ese ni algo jodido. En este país, ni en el país más católico del mundo, bro. Ahí te están jodiendo, chat. Déjense joder, pues ya. Respeten. Ahí. Pascua joven. Pascua joven y ese efecto se Respeten. La Pascua No, joven, no ¿eh? es simpático, mío. No es simpático. Basta. Es lo que estoy dando Pascua.
la Pascua joven, weón. Un saludo a todas mis amigas de Suecia. ¿Dónde está Shweta? Salgamos ya. ¿Dónde está? Audios. ¿Dónde está Pone, Shweta? pone audios. ¿Dónde está Shweta? O sea, depende. Si me hablas de la catedral de Suecia que yo fui, estaba en Alemania. Tiene su sucursal Acá en Paraguay. Tiene su sucursal ¿Dónde acá. está? Y ahí, una vez fui a rezar ahí. No está, ¿cómo está? ¿No está cara ahí? ¡Franco! Ahí. ¡Franco! ¿En serio? Y saque pues de ahí. País de la ciudad de la blasfemia. País. Ustedes son todos extraños ahí. Tiene su sucursal. ¿Qué era? Pone Che, audio, Ahí, salgamos de yo me esto. iba acá cerca de la Asunción, nomás cerca del Hiper 6. Su sucursal, ¿cómo decir? Tu sucursal. Ese de acá, sucursal de Asunción. Marcos Masón. Yo no soy masón, ¿eh? Cerca del Hiper 6. más o Una menos, ¿verdad? tormenta Sí. se avecina en nuestro fútbol y no estamos preparados. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Una tormenta se avecina en nuestro fútbol y no estamos preparados. Bueno. Basta, pongo un educado a la gran de son. Pero vos no sabés por qué me dice, ¿verdad? Por el ciclón. No. ¿Qué? Yo hice un video donde Prato y Benedetto iban a jugar juntos. Entonces una tormenta se acerca y no estamos preparados. Y Mamá querida. escuchá, mira, Jugó Mufitín, acá está. Mufarcos. A ver. Igual que. Acá está, mira. Una tormenta se avecina en nuestro fútbol y no estamos preparados. Lucas Prato y Darío Benedetto, dos leyendas que en su tiempo fueron... ¿Cuántos goles sumaron entre los dos? ¿Qué puta? ¿Cuántos goles sumaron los dos? Gasparte no tiene más goles que Sí, eso que los tiene- putos. Qué loco. Franco, y vos tranquilamente podés ser papa porque ahí arriba te está quedando pelado ya tanto que pique usas. Qué puta, o sea, el más católico de él que nunca se fue a la clase de religión en su colegio y se tuvo que pagar para que pase. Es que, hey, factos. Podadora en bola. No, ¡No! A vos te iba a hablar. así no. Yo me iba a clase de religión y creo que era la única materia que pasaba sin problema. Yo no me fui a la clase de confirmación. Eso yo mentía. Decía nomás que yo me iba. Yo no me confirmé. ¿No? No. ¿No está confirmado? No. Y me iba a la despensa y hacía mis mañas ahí con mis Yo no, amigos. yo no hice nada ni... Yo me bauticé. No, yo soy bautizado en la iglesia católica, pero no tengo confirmación, no tengo primera comunión y esas cosas, no Y tengo vota nada. ahí directo abajo. Gracias. al Bautizado cielo. en la iglesia Como todo evangélica. limpita. Directo abajo. Bueno, hay audio, muchachos, vamos a estar escuchando. 086 15 21. Dice, yo ni primera comunión no hice tampoco. Dice, Yo tengo bueno. todito. Menos confirmación nomás. Anina. Yo no tengo ni Franco, uno. te haces el católico y te lleva a la Pascua joven a novillear. ¿En serio? ¿Quién? Hay gente que se da la Pascua joven. ¿Quién a se iba? buscar su chongo. Pues Sí. está bien. ¿No si está se- mal, vio? No, es gente que piensan igual. Es gente que están encomendada al Señor y quieren encontrar una pareja que también esté encomendada al Señor. Eso nomás. Y está súper bien. Vieron que Será en Argentina, Franco en señal de duelo, la Liga Profesional de Argentina, 3 la Serie partidos A, suspendió. decidieron posponer los encuentros que debían disputarse el día de hoy. El Papa Francisco es reconocido hincha de San Lorenzo, falleció a la edad de 88 años y se van a suspender los 3 encuentros del día de hoy, que sería, a ver, Barracas contra... Epa, Yo no soy de Moley. No hablen de esas cosas cuando se puede hablar de... Radio Bedira ya es... Ah, güey. De Moleico es, buenísima de Moleico radio. es masón, masonería. Yo tengo amigos que son Yo tengo masones. amigos también que... mi primo está ahí en Moley. ¿En Moley? Moley. De Moley. De Moley, eso. De Moley. Pero eso no hay que hablar. Porque tampoco puede entonces ser como nuestra está más abajo que arriba, muñeco, y todavía está entre los vivos encima. Directo abajo en el lago de fuego y azufre. Che, Con bravo. Marco y Nelson. Se van a ir todos ustedes al infierno. Por Espera, lo ¿por qué? menos- ¿Qué pasó? ¿A mí me dijo eso? Yo me arrepentí al último no me segundo y ya había zafo. Yo me arrepentí así. Yo hice mi Mientras viene confirmación. la bala, pues yo evidentemente yo me morí baleado. Mientras viene la bala. ¿Qué? Yo ya sé cómo me voy a morir. Mientras viene la bala, yo Cuidado así. el TikTok. Yo me voy a arrepentir. ¡Hop! Perdón, voy a decir. Y ustedes van ahí abajo y te luego. Te va a dar tiempo luego. Ustedes van, al- Usted dice, vos también te vas a ir Yo abajo. me voy a ir arriba. Nada que ver, Blanquito. Yo me voy a ir arriba. Vos te vas a ir menos 3. Yo me voy a ir arriba. Ustedes van ahí abajo y te. Polimpistas. Abajo. No hay nada. No, ¿Y vos tenés primera comunión y eso, ¿vale? Sí. ¿Sí? Hice yo mi primera comunión, KBB 1, 2, 3.
KGB. Acá legalmente que más se ve arriba de Benja. Porque Diabólico de Marcos. él se va luego con el... Con la hija del pastor. Con el pastor. ¡No! ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿De Nelson? ¡Abajo! ¡Abajo! Que se vaya ese. Encima va a cumplir su... ¿Cómo se llama? Su casamiento religioso. ¡Abajo! Yo tengo KBB 1, 2, 3, 4. No viene. Primera comunión y confirmación. Tengo todo. Ah, ¿tenés todo? Yo hice de todo ya. Tenés todo, está O sea, de en regla la todo. iglesia. Así es. ¿Cómo picó vas a correr con R2? Y mi rey, yo lo primero que agarré fue FIFA. Yo no jugué PES. Eso lo ya te hace. Yo no jugué PES y no me dejaron explicar eso en el video porque evidentemente me están tomando pelotudo, pero yo nunca jugué PES. ¿Se confesaron alguna vez? Sí. Yo me confesé a sí. mi novia. ¿Qué digo, Marcos? Bueno, vos ¿qué? Pero vos se pensás refiere. tanto, vos pensás así, amor, tengo que contarte mis pecados para poder ser una pareja Confesé sana. que me gustaba. Ah. Yo hace mucho no me voy a confesarme legalmente. Ah, yo pensé que. Pero yo no bueno, le quiero nunca, contar todo. yo nunca me confesé. Pues o sea, yo me te- confesé una vez, pero yo le dije al... Bueno, yo no soy católico, entonces... El conductor de la misa ahí. ¿Vos sos No. cristiano, Dan? Sí, yo soy cristiano, pero ¿Dan? no soy católico. ¿Vos, Belén? La religión católica. Y vamos a moquetearnos 2 versus 2. A ver quién gana. ¡El padre! ¡El padre! Señores, llegó el fútbol No. más esperado. Avisen al papá. grupo, avisen al Dale, grupo. avisen a todos. Dale, 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 dale. No, y esa barba. ¿Vos sabés cómo te Che, está pero dando ¡Epa! Mira un poco la barbita. ¡Epa! Ahí está. no, pero espera. Está no. todo perfilado, papá. Sí. ¿Ah? ¿No? No, adelante. ¡Ay, me corriste! ¡Epa! ¡No! ¡Mirá vos! No, no te puedo creer. No, pero yo vengo a hablar de tu casamiento, mi brother. Estamos hablando de religión, nación, tranquilo. ¡Qué locura, mía! ¡Ahí está! ¡Dale, chat! ¡Dale, chat! ¡Hijo de puta! El chat, mira el chat. Mira el chat. Mira el chat. Mira el chat, hermano. Están descontrolados. No. No, pará. No. Descontrolado. Igual. ¿Qué eso es, boludo? ¿Estás y qué? No, pues le extrañaron. Eran 7 el chat. Buena barbita. Ah, cómo mira. ¡Qué nivel! Muy bien eso. Qué buena barbita, ¿eh? Vino Che, te queda re bien, boludo. Te queda re bien eso. ¿Por qué? Claro, deja para el... Bien, bien. Cierto. Sí, homenaje a... No, pará. ¿Qué? ¿Qué, KBB? KBB, 1, 2, 3. Esa es una pregunta que prefiero no No responder. No vaya que a pedirle. Yo conozco gente que se va y le pide su confirmación ahí. Esa apoitea nomás al padre para que le. pues ahí te nomás. Mi papá hizo eso. Para casarse ahí a toda bala. Mi papá espero hizo que vos eso. hayas hecho tu No, no confirmación. somos testigos. Mi ¿Qué papá tal? hizo Che, eso. estaba con la garganta tomada, vio. No, ni pedo. ¿Por qué voy a estar con No, hablala, viejo. Y no sé, ¿qué ¿Cómo estás, quieren? Nelson? Bien, ¿y ustedes? Bien. Che, los perros, paren. ¿Qué le pasa al chat? Y vos te mandé un No, homenaje a mirá, Martinelli. esto es cierto. 535 personas. No. ¿Por qué? No, hostearon seguramente. ¿Lo Quiero- jotearon? Yo hosteé, papá. Ray de la media inglesa. Era de la media. Bueno, muchachos, bienvenidos a toda la gente nueva de la media inglesa. Les presentamos a Nelson. Somos fanáticos del Arsenal acá. Vemos Premier de chiquititos. Acá, cada uno es un equipo de Inglaterra diferente. A nosotros nos gusta el Ipswich por Julio Enciso. Le detestamos Sentate a en la Husser. Belén, por favor, te Le pido. deseamos lo peor que le pueda pasar al técnico del técnico. Brighton. Le deseamos lo peor. Vivir debajo de un puente, algo así. No. Pero Ya, acá. Ya, yo le odio a Hurster. No le hace jugar a Enciso. sácate Somos de la Paraguay, adentro, evidentemente. nos vemos el Y tampoco le hace martes. jugar a Diego Gómez. ¿Quién juega al Martinelli? Bueno, martes. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bien.
se eliminó el Real Madrid. ¿Tiene algo anotado ahí? No es de mi permiso de vacaciones. Ay, respete todas las firmas de la Sí, gente. el tema afirma que... No, yo pensé que íbamos a hablar del tema del Papa, del Sí, tema de estamos- su vida relacionada al deporte. No, Belén, te pido por favor que no caigas en eso. No existen las maldiciones. No existen. Aguante Madrid, soy de Ñemú. Es muy viejo el tema, gente, ya pasó. Nelson, yo te voy a decir una cosa. No, ya prescribió. Yo te voy a decir una cosa. La gente... Estás dando la cara por primera vez Sí, desde la eliminación cierto. del Real Madrid. Tú hablaste mucho. Vos dijiste 5-1, 5-1. Y no mentí. Pues quiero que 5-1 hable. dije, y el global pero 5-1. Lo que pasa es que ustedes no lo entendieron. Y igual hubo remontada. Yo te voy a decir una sola cosa. Una sola cosa, simple. Simple y sencilla. Bien. Toni Kroos. Se dio cuenta de lo que iba y se fue. Fue un adelantado a su tiempo. Un adelantado. Que ¿Por qué sí que se fue Toni Kroos? No te permito. No es la eh, manera. Yo no sí. quiero hablar de... Viejo, ganó Guaraní. Se quedó a 9 Olimpia. Se quedó a 9 Cerro. ¿Sí? La pucha. Copa Libertadores esta semana. ¿Y quieren hablar de Champions? Tema viejo. ¿A quién le afecta la Copa de Europa? A ver, vamos a hablar del Papa, viejo. No, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Democracia. ¿Quién quiere hablar? Fútbol. Yo veo más fútbol. ¿Quién quiere hablar de la Champions? Que levante la mano. El chat puede levantar la mano también. Mío, boludo. Bien, Nelson, dice el chat. Claro. ¿Qué? Mira, igual, bueno, como yo te decía, Nelson, hubo remontada. Además te digo algo, yo no me escondo. El día que el Madrid fue vapuleado, eliminado, hizo un video dando la cara, viejo. Che, No me me bajó el escondí. Ancelotti llorando, ¿eh? Y que llore, viejo, a ver si juega 4-4-2 los partidos de Champions. No, pues acá no se le puede. No, Ancelotti, no. Yo lo único que voy a hacer es que yo no voy a tuitear. Que nos rompieron el ojete, viejo, y tenés que cerrar el orto. Igual me dolió más cuando nos eliminó Pep. Nos metió 4. A mí me dolió Odegaard. ¿Qué? ¿Oder? ¿Sabes qué le dolió a Odegaard? No era para hacer ese chiste. Cuando salió del Madrid, amigo. Ah, claro, Vos sí. que tenés una mente perversa, pensaste en otra Pensé que me hablaba de cosa. la Gaceta. Fuerza Nelson. Fuerza Nelson, aún no está todo perdido. Falta perder la final con el Barça. Falta perder el sábado. 5-1 gana el Barça la final del así sábado. vamos a estar. Triplete de la misma. Así vamos a estar. Nelson va a pasar a atrapar la fotito y nosotros vamos a mostrar el partido. Está todo ya. No tenemos tablet acá para llevar. Él tiene. Vamos a sacar de su casa. Mientras él está casando. Había que confirmar asistencia. Sería lo mejor. ¿Vos sabés Aunque con que me diga que estás. ¿Vos sabés lo que dijo? Le voy a decir lo que dijo. ¿Qué dijo? No voy a decir. Porque ya le vas a matar ya. Ahí mi Frielson. Nelson usa la barba Tenemos de que ver el Declan traje. Rice. Yo Mbappé un azulito, Teracu. Bray. ¿Qué opina? Un azulito. Tipo, pero medio. Faro. No, oscuro ya es. no, tipo Beckham. Exacto, Tipo exacto. Beckham. Pues está en la paleta. Celestillo. Ya revisa ahora la paleta. Revisar. Ya piró Marco, vos sos del Al Nacer. Sí, no, pero todo que es cierto. ¿Vos sos al nacer? ¡Hala! ¿Por qué Guaraní siempre saca? Y me pone saca con K, maleducado. Ala. Ala, tuti. Perdió Libertad y Sí, amargo. Hay audios, ¿eh? Va No, llegando. yo llegué más tarde, gente, porque, como Permiso, te digo, permiso. obviamente... Estaba buscando el permiso. No, porque en el canal hicieron un especial del Papa Francisco que duró hasta más de 35. Estaba el profe, Claro. el profe Criscovich y todo. Estaba. Profesor querido. La Universidad Sí, Católica. Me hizo... ¿Te recordó? ¿Te recordó a vos también? ¿Quién me va a Digo que recordar? no pasaste. Ah, yo pasé. No, Vos metiste, ¿sabes cuando tenía que rendir, ¿sabes cómo te mudaste de facultad? No, mentira. ¿Vos te tercer mudaste a año. facultad? Sí, me mudé. ¿Dónde está ahora? En la americana. A la pues estamos haciendo propaganda espectacular acá, ¿eh? Perdón. Publicidad. Publicidad. Así mismo, hay audios. Fuerza Salame. Se recuperará esta pronto. ¿Qué opinas del nuevo técnico que están pensando ahora para sacarle a Ancelotti y traerle al técnico de Leverkusen?
¿Quién es el técnico del Leverkusen? Xabi Alonso. Ah, cierto. Xabi Alonso, te voy a decir algo. Xabi Alonso es un técnico moderno. Me encanta. Pues yo entiendo el fútbol de otra manera. Yo no Tiene que quiero... volver. ¿Quién? Zinedine. El Dolape. Para mí el técnico de Real Madrid tiene que ser un tipo... Sin pelo. Tiene que ser Zidane. Tiene que pelos ser... en la lengua. El Real Madrid tiene un ciclo kármico que pasa entre Zidane, Ancelotti y algún que otro Rafa Benítez. prófugo de la vida de por medio. A mí me encantaría, en este momento que está pasando el Madrid, viste que el Barcelona está increciendo. Lamine, Pedri, La Masía, Rafinha, Balón de Oro. El Barça está reseteando su formato, su relato. Y yo creo que este momento se está pareciendo muchísimo a los tiempos 2008, 2010, 2011, donde había un relato donde todo lo que es blaugrana es lindo y todo lo que no es blaugrana es feo. Así es el relato. Cierto. Y yo creo que el Madrid necesita a su mejor soldado para este momento. Son tiempos de guerra para el Real Madrid. Vos estás pidiendo... Yo estoy pidiendo por la segunda llegada joseliana. El técnico de Real Madrid debería ser José Mourinho. ¡Hija de puta! Pues estás en Turquía, así va el cuerpo. Ancelotti estaba en Everton Cierto. y ganó 2 Champions. Y el bicho que no puede dejarse no vaya al fútbol y agarrar, no vaya al Real Madrid. ¿Qué digo? Si el bicho va a venir para el Mundial de Clubes, papá. Tranquilo, Nelson, esa Champions ya tiene tallado el Arsenal. ¿Y qué tiene si gana? Me encanta que gane, ¿verdad? Claro, yo soy ganer de chiquitito. Yo crecí viéndole Comparto, a dice. Niklas Bender de 9. Qué grande, Niklas Bender de Bayor era mi Tío amigo Walcott, tío punta. Walcott. Mou está acabado. Saquen a Tati Fútbol. Claro, ¿viste? Ahí está, te das cuenta, ahí está el relato. No, que Mourinho es el antifútbol y el flicky flaca. Fíjate de joder, viejo. Yo ahora empiezo campaña. Audios. A ver, Espera, va a poner algo. Espera. Esa es la música que tienes. Vamos, Inter de mi vida. Inter de mi vida. No pensé que iba a llegar a este momento. No te puedo creer. Inter de mi vida. Vamos a viajar para acompañar a nuestro Inter en la búsqueda de las Champions. Vamos a estar en Milano ahí abancando los trapos. Alguien puede editar y cuando dice Inter de mi vida le ponga Inter de Miami de Messi, por favor. Gran club, el Inter de Miami, por supuesto. Vamos a estar... No, espera, respetar. La gente quiere cortado, boludo. Viejo, mira mi color. Era Azzurro. Viejo. Azzurro. Comienzo la campaña. negro? Lautaro Martínez, Balón de Oro, viejo. ¡El toro! ¡El toro! Nero Azzurro. Vamos, Nunca viejo. pensé. Pasión tiene 2 años. Nunca en mi vida pensé vivir este momento. Viejo, y es que primera vez que el Barça está en una instancia más lejos que el Madrid que empezó Pasión, boludo. Así que yo detesto todo lo que venga de la ciudad condal. Yo creo que desde que Yo van- detesto todo lo que es el Fútbol Club Barcelona. Pero, ¿sabes? Sus valores no son los míos. ¿Sabes lo que pasa, Nelson? Que vos de que anunciaste tu viaje a España se fue a la puta Real Madrid, boludo. ¿Y qué tiene, boludo? Después me fui, pues. Ahora está más 2 barata la veces me entrada. fui, claro. Ahí va. No estamos ahora. No baja el precio Está igual. más caro. Está más caro. Garnero del Madrid, soy Nelson. Forza Inter, Puerto Casado. Yo, papá, así como en el 2019 me canté el You Never Walk Alone con mi amigo César Guerrero, estoy buscando un amigo italiano, alguien que haya creído. ¿Qué mal vas a Cosito es del Inter. ¿Qué mal vas a pasar con el triplete del Barça? Y ya viví 2 tripletes, papá, y no pasó nada. Seguimos vivos igual. En el 2015 ganó el triplete, después el Madrid ganó el triplete. 3 Champions consecutivas. No pasa nada. Hola Nelson, te pido disculpas. ¿Qué, hijo? Espero que sigas siendo el representante número 1 del embapismo. Mbapismo. Yo conozco a alguien que representa el mbapismo bastante bien. ¿Por quién dice? Pensalo. Porque goleador hace goles. Claro, pero Kiki. pensala. Para mí que ¿Qué la opinas de Mbappé? ¿Para qué le preguntas esa cosa? ¿Qué opinas de Mbappé? Así en serio, hoy, después de mañana y Pascuas, pasado. hoy
Hoy, Ojalá lunes. venga Arabia y ofrezca 1.000 millones de euros. Que le cambien al bicho. No, nadie, boludo. El bicho ya está, que le ya, pongan ya. en el primer en el primer así carrito, en Baraja y que no vuelva más, viejo. Basta de Mbappé, viejo. ¿Vinicius? No, Vinicius. ¿Qué? Yo soy soldado de Vinicius Junior. No puede ser. Soldado de Vinicius Junior. Para nada. Si Vinicius Junior se queda sin fanáticos es porque yo ya no estoy en este mundo. Mentira, Nelson. Yo creo que Vinicius... Nelson no salió más olvida. matará que Franco. Uno no olvida. El Hashtag pueblo no olvida. Dr. Selvi para Nelson. Cuando quieras ser auspiciante que se sume. El pueblo no olvida a quien lo hizo feliz. El pueblo no olvida a quien lo hizo feliz. Partidazo ayer de Vinicius Junior, por cierto. Contra el equipo B del Atlético. Che, una consulta. Ponele que el Barça gana la Champions. Ponele. Sí. Y los perros apunten por Rafinha para Balón de Oro. No, si el Barça gana la Champions, tiene que ganar el Balón de Oro Pero, Rafinha. Pero no hay ahí no ningún- se va a aplicar lo mismo que se aplicó con Vinicius, por ejemplo. Porque Rafinha, sinceramente, con sus conductas antideportivas, Ahí va. no puede ser Balón de Oro. ¿Por qué es lo que ya están haciendo campaña contra Rafinha? Y después, qué es lo que hizo un Rafinha? año antes se hizo campaña contra Vinicius. Pues Vinicius es un tipo detestable. Rafinha ¿Y con Rafinha bastante qué? detestable. Realmente, si le pones a Vinicius y a Rafinha al lado, yo le pego a Vinicius, no a Rafinha. Vos no le pega a nadie. No, man. ¿verdad? Para empezarlo, no. Pues si tengo para elección, le odio más a Vinicius que a Rafinha. O sea, es obvio que Y es claro, más pero, odiable claro que, Vinicius. pero si invertir las camisetas se le va a odiar más a Rafinha. El Real Madrid es el club con más hincha del mundo y es el club más odiado del mundo. No. O miento, chat. Fíjate el chat. El chat cuando Real Madrid le remontó al Bayern, nadie puso nada. Puso robo, Seferín, Florentino. Ahora que se eliminó el Real Madrid, todo el chat saca Martinelli, Rice, Arteta, Odegaard. Claro, boludo, porque es así, porque le odian al Madrid y está perfecto, boludo. Es el club más grande no del mundo, de la galaxia. Si vos te vas a jugar un intergaláctico y vas a jugar el Real Madrid, no vas a jugar otro equipo. Pero, chat, ¿quién es más detestable? ¿Rafinha o Vinicius? Es demasiado fácil la pregunta. No. Es la camiseta. No, es la camiseta. Claro es la que actitud. sí, viejo. Es la actitud. A Cristiano se le odiaba cuando estaba en el Madrid, salió del Madrid, ay, el bicho. Ahora todo el mundo, ay, el bicho cuando estaba en el Real Madrid era chulo, prepotente y mal perdedor. Y era chulo. No. Claro. Todos amamos Hola, al Madrid, muchachos. pero amamos más cagarte. Jaja. Perfecto, sí. Hola muchachos. Che, Marco, ¿qué ese abogado recibió la UNISA que está hablando boludeces del Real Madrid? Sacale por allá el micrófono a ese fantasma, Gasparín. Por vos, dice. Unisal te dijo. ¿Qué? ¿Unisa Lorenzo? No, pues yo no soy abogado. Y por eso. Y respeto a todos los egresados en la Unisal. Totalmente. Claro. A todos los ¿Qué? Unisaleños. abogados. Este es auto. ¿Cómo era? Servicio automotor ya No, la- pero automotor. volviendo al... ¿Cómo es? Servicio automotor. Y eso lo ha recibido ahí, por eso dice. Me asustaría que en el... No, escúchame, yo te estoy diciendo, si gana la Copa de Europa, el Barça, tiene que ganar el Rafinha el Balón de Oro. Pero escúchame lo que te voy a decir. No va a ganar Rafinha el Balón de Oro. ¿Quién va a ganar? ¿Por qué? Porque el Barça va a hacer campaña para que lo gane Lamine. Pero obvio. Porque al Barça le conviene más La como Masía. construcción de su proyecto deportivo que gane el Balón de Oro Lamine Yamal y no Rafinha. Acordate lo que te digo. A Rafinha le va a pasar algo similar que le pasó a Vinicius. Que el Real Madrid tenía muchos candidatos y eso dispersó la presión. No se olviden que si es que Inglaterra ganaba la Eurocopa, el Balón de Oro era Bellingham, ¿eh? Campeón de Champions, campeón de la Euro. Ganaba el Balón de Oro. No había nada que decir. Exacto. Y yo te digo algo. Para mí, si el Barça gana triplete, va a ganar el Balón de Oro Lamine Yamal. Lo digo ahora. Porque el Barça y Madrid son clubes que tienen todo su operativo, tienen toda su construcción en Es base a interesante eso. también el que gana el Mundial de Clubes va a ganar el Balón de Oro. No, ese depende que tiene esos torneos cortos depende de qué tipo de jugador sos. No hay ningún jugador que juegue el Mundial de Clubes que ganando o no se quede con el premio. Salvo A no ser uno. Messi. Salvo Messi.
No por cargarlo a Messi, porque si es campeón si gana el Mundial de Club con el Inter de Miami, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. Tenés que Dejanos. cerrar el deporte, no Muchas tenés que jugar gracias más a fútbol. Paco por Muy la gracias, Paco, suscripción. Qué grande, Paco, por la suscripción, Gracias. 5 suscripciones Bueno, ya. después, si yo al día de hoy, ¿Vos decís que si Messi gana el Mundial de Clubes se merece el Balón de Oro? Es una locura ganar con el Inter si de gana el Miami. Mundial de Club con el Inter de Miami, vos tenés que dejar de ver fútbol. Ya se pasó el fútbol. Mundial de clubes, boludo, con el Inter de Miami. Para mí, hoy en día hay realmente con chance y hay solamente 4 jugadores del Balón de Oro, si no son 5. Para mí, de los 5 candidatos al Balón de Oro, los 3 son el tridente del Barça. ¿Cuáles son tus candidatos? Para mí, Lewandowski, Rafinha y Lamine, Sí. Dembélé o Toro Martínez. Sí. Porque vamos a decir, si el Inter gana la Champions y gana la Liga, lo que pasa es que él no va a tener tantos PR como dicen en Public Relationship. claro, entonces eso le hace perder puntos. Pero, che, ¿y si el Mosquito Dembélé mete triplete? Pues, ¿Usted alguna vez si le decía a alguien del fútbol, che, hace 5 años, che, Dembélé se va a ir gratis del Barça y va a ganar un Balón de Oro con el PSG siendo la figura y campeón de la Champions? Se te cagan de risa. Bueno, ya empieza WhatsApp. Me fascina. Mi respeto y admiración a todos los que defienden esa... Salah no existe. Ya. Salah No, es candidato hasta mitad de año. No, pero lastimosamente en clave Salah se eliminó muy rápido de la Champions. O sea, vos para ser campeón, vos tenés que ganar un trofeo grosso. ¿Quién fue el último que ganó el Balón de Oro sin haber ganado un trofeo grosso? Messi. Grosso. No, Cristiano. Cristiano. Messi. ¿Cuándo? ¿2000? 2013. Fue campeón del mundo. Messi, espera. Messi gana el Balón de Oro del 2021 habiendo ganado la Copa América. Sí. Y yo te voy a decir algo. Aquel año se dice que se le robó al Lewandowski y todo eso. La temporada que se mandó Messi con ese Barça, metió unos 30 goles y 9 asistencias y casi ganó una liga él solo. Esa temporada, que es la que gana la Liga del Atlético, Real Madrid era Benzema más 10 muchachos. Barcelona era Messi más 10 muchachos y el Atlético del Cholo. Realmente. Es más, te voy a decir algo. Para mí, a nivel estadístico, que eso es una cuestión de números, Sí. el mundial, la Copa América de Messi fue superior a su mundial. A nivel estadístico. Pero a nivel juego, a nivel de lo que significó y de los momentos clutch, que se suele decir, el mundial que hizo Messi en el 2022 tampoco le podés criticar. ¿Quién le hubiera ganado a Messi el Balón de Oro del 2022? Haaland. Que no apareció en la final ni apareció contra el Madrid. Exacto. O sea, sacando el termo puro y duro, yo creo que esos 2 años que Messi ganó no lo puedes discutir tampoco. Cierto. Porque el año que debió ganar Lewandowski fue el 2020. Y yo no sé por qué en el 2020 sacaron el Balón de Oro. Ese 2020 era el Balón de Oro el más, Balón de Oro era más cantado. claro de la Sí. historia. Era para Robert. Era. Boludo, ganó el sextete. Imagínate nada, haces un sextete, récord de goles y te quitan y ese año no se entrega el Balón de Oro. Ahí está. Si vos te ponías a pensar, solamente 3 meses no hubo fútbol. Y por 3 meses, que es como unas vacaciones largas, porque en la NBA son 4 meses, quitaron el Balón de Oro. A Lewandowski le den un Balón de Oro, viejo. Le cagaron a él. Sí, Vos claro. sí. No, ya se le vamos a dar. No. Igual te cuento que se entregaron balones de oro conmemorativos. Pelé y Maradona recibieron balones de oro Claro, pero... muchísimos años después. Pero a Lewandowski le robaron el balón de oro del 2020. Y no le robó Messi. No. No. La organización. No se organizó. Para mí, el único premio que es realmente discutible que ganó, que le dieron a Messi de los últimos años, es ese último balón de oro, porque el balón de hubo un balón de oro. Benzema gana el del 22, ¿verdad? Que se Sí. entrega antes del Mundial. Sí. Que es por la temporada de su Champions histórica. Después, el siguiente balón de oro gana Messi. Por el Mundial. Por el Mundial. Por el Mundial. Y después Messi ganó otro balón de oro. Más. ¿Verdad? ¿2023? Messi ganó un balón de oro más después de Pero, ese. ¿ese no fue ya estando en el Inter? No. Y ese es el balón de tiene- oro que yo te digo, para un poquito. Sí. Ese. Porque el mundial, el balón de oro que gana después de Benzema. Le explico. Él gana el Balón de Oro 2021. Sí. Él gana el Balón de Oro 2023. Ese no discutimos. 23. El del 21 no Él discutimos. gana el Balón de Oro 2023, pero porque contaba la temporada del Mundial, me imagino. ¿O no? Ya Porque estando en el Inter de 2022 Miami. no gana. Por eso. Ya estando en el Inter Por Miami, eso. la temporada cuenta a partir del Mundial, por eso él gana el 2023. Pero contaba el mundial. Sí.
Entonces no hay nada que discutir. No hay nada que discutir, boludo. Él gana estando en el Inter de Miami, pero por el Mundial hecho en el 2022. El de Best fue en el 2024, dice. No, es cierto. El de Best lo que fue medio... Le dieron un de Best que ya no contabilizaba el Mundial. Porque te acuerdas que el premio de Best No contabilizaba. se entrega el Balón de Oro, gana Benzema. Y el de Best se entregó después del Mundial en febrero del 23 y le dieron a Messi por el Mundial. Que está perfecto, pero después Messi volvió a ganar otro de Best que John Obi Mikel da una entrevista y dice, ¿cómo no va a ganar si el Mundial que se mandó y había sido el Mundial ya no pertenecía a ese... Sí. Ya no pertenecía a esa época, a ese periodo de contabilización. O sea, para mí realmente, en frío, ¿qué Balón de Oro que le puede discutir? El del 2010 le puede discutir a Messi. Pues no hay ningún Balón de Oro que le pueda discutir. ¿Y CR7? 2013. Pero si en el 2013 ganó por el mismo motivo que Messi ganó en el 2012. Eso le robaron el Puskás. No, eso te digo, que el mismo Messi en el 2012, en cuanto a títulos... Metió 90. Pero por eso, fue el goleador del año y ganó una Copa del Rey. En el 2013, Cristiano metió 69 goles. Y Cristiano tuvo una ayuda, que contamos acá, que le hizo el triplete a Suecia y le extendieron una semana y los pros se quedaron Hakure con lo que fue ese triplete. Así se le robaron el Puskás. Yo creo que le cancelaron el Puskás porque la APF subió que ganó. ¿Te acordás? ¿Te acordás que la APF subió que ganó el CISO? ¿Y te acordás que tuvimos que bajar? Sí, nosotros subimos y todo. Y no pidió. No mandaron a la mierda. Bajen nomás ese. Sí. Fue para YouTube, Coque. Sí. Fue Messi. Perfecto. Hay audios, muchachos. A ver. La subtrama de César con el Liverpool. Ni Carabao, el person, pobrecito. ¿Qué? Sí, para ganar la Premier. Arriba del demonio en el infierno te vas a ir vos, Ese Franco. yo conozco, no vaya a poner. No, a ver. O sea, sí, ya sé que es. Poner, pero es... Le voy a mandar ahora, venga. ¿Qué es ese? Un video. Obligado a bailar ese una vez. Ya sé cuál ese es. Ya sé qué es. Ahora ya. No, Franquito. Mandala, venga. No se puede. Porque no se vio, ¿no? No se puede. Vamos a ver. No, poné, mandale. ¿Cómo que no se puede? No, verá. Hay mucho. Mandale. ¡Che! Vos tenés ahí. Te voy a mandar ahora. Tembo, Paseo Clips. No, ¿por qué le retás Pasión Clips? No labura más. Pues pará, loco. Estamos buscando un equipo para ayudar a la Pasión Clips. Pues pará. ¿Quién se quiere sumar al equipo de Pasión Clips? Porque... Pero espera, Pasión Clips el que tiene que reclutar gente. Reclutar gente para tu equipo Pasión Clips. No, pues yo la pasada le envié un clip. Ahí va, Le digo, a ver. nosotros ya vamos a subir, o sea, son varios. No. ¿Qué? No, sacá. No. Pero esperá, todavía no. Eso lo hacemos después porque Sí. eso es la historia que cuenta el Coco sobre... Ahí te Papa mandé al Francisco. WhatsApp. Ahí está. Eso es para más adelante, obviamente. ¿Viste? Ahí está, Joca se suma a Pasión Clips. Pasión Clips. Perfecto. Paseo Clips está reclutando Paseo Clips. No, pero no dice ni no está con Pasión Clips ahora. ¿Quién lo ve Pasión Clips? Yo sé. No te voy a decir. Tirá por el video, Vos vamos no a ver. sabes. No se puede decir. Vos no sabes. No. Te digo que no sabes. No sé. Acá Hola, el Costa. único que sabe quién es Pasión Clips soy yo. Sos vos. Y Pasión Clips no es una persona. Son varias, ¿verdad? Es un ente. Pues venga ya. ¡Fuerza! Venga. Fuerza, venga. Windows Fuerza, XP. venga. Windows No, XP. maltratador ya son, Marcos. Vos recién estaba mandando la... Es una empresa. Es un ser superior. Venga, de Pasión Clips. Ahí está. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long ¿Y por qué Belén llora por el ¡Salame! ¡No! Barrio, cállate, estúpido. Sí, me tenés podrido, viejo. Vende humo. Me tenés podrido, loco. Andate a desde la grada y rompe la bola ahí. Le mandamos un saludo a los amigos de la grada. Le mandamos un gran saludo. Ay.
¿Qué me pasó? No me acordaba de eso. Ese cuando le mandaste a la China a Curita. A Curita Sí. le mandaste la... Andata de la grada. Descendiste Rompe la bola, de la grada, dijo una vez. No me acuerdo quién era que dijo eso. Una vez. Rompela la bola. Hablen de... Me va a reclamar que le mando nuestros mejores soldados. Sí. Qué buenos a ver si podemos tiempos. ver, Hace Nelson. 4 meses. Ahora sí podemos ver si querés la anécdota. Dale. Ahí Nelson va a explicar. Está. El Papa Francisco, fanático, que en paz descanse, fanático de San Lorenzo de Almagro, él tanto llegó a ser fanático que él entraba al vestuario para darle la bendición a los jugadores antes de cada partido. O sea, hasta ese nivel de fanatismo llegó. Y hubo un momento donde San Lorenzo venía mal, venía perdiendo muchísimos encuentros, a tal punto que echaron al técnico. Echaron al técnico de San Lorenzo, y San Lorenzo, en la búsqueda de encontrar ese técnico que pueda reenderezar la ecuación, contrata al histórico Coco Basile, Alfio Basile, que cuenta que llega, bam, bum, bam, primer partido, sale del vestuario porque él menciona que el vestuario es sagrado para los jugadores y que él entra simplemente un ratito antes. Y cuando está a punto de entrar, se le acerca un directivo y le dice: Alfio, mira que está llegando el sacerdote, Jorge, que él le da la bendición, viene todos los partidos. Y bueno, y la reacción del Coco es simplemente inolvidable. Tenemos el video. Vamos a darle play, Benja, querido. Igual esto se corta en YouTube, no te preocupes. Ahí está. Llega el vestuario, el primer debut. Arenga final, la de siempre, ¿viste? Todos decimos el mismo, lo ¿Está contrario. conectado a la compu? ¿Tu WhatsApp está Sacaron conectado a la WhatsApp, compu? se escucha ahí, turum, turum. Tranquilo. Sácate la barba que la representas mal. Ahora sí. Tranquilo, cero estrés. Si Marco me habla así, yo me asusto. ¿Por qué, veo? Asustaba Marcos. Ahora sí. Puedes retroceder y En métele. el otro vestuario y vos acá. Primer debut. Arenga final, la de siempre, ¿viste? Todos decimos el mismo. Lo contrario, en el otro vestuario y vos acá. Hoy tenemos que ganar, hoy acá nos vamos, le tenemos que pasar por arriba porque somos superiores, pim. No me acuerdo quién era el capitán en ese momento, la verdad que no sé. El capitán en el medio, no sé si... Tucio, no sé. No, tuyo era pendejo, recién empezaba. O era Gorosito, el Beto Acosta, alguno. Vamos, muchachos, vamos a ganar, a mí ya me conocían de la selección, Bueno, en ese momento, cuando ya estamos para entrar, entra un cura. Era la puerta entre el cura y el vestuario de San Lorenzo. Y estaba al lado mío Miele, claro, la presentación, si no, no hay directivo conmigo antes de empezar el partido. Pero ese día, como era la presentación, estaba él y Lopardo. Le digo, ¿quién es ese cura? Dice, mira, Coco, me dice Miele, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido. Fanático. Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me he venido a buscar a mí? No le ganan a nadie. ¿Qué me, si me viniste a buscar, echalo ya. Echalo, acá no quiero ver ningún cura en el vestuario, echalo. Pero yo ya venía antecedentes antes, real. O sea, tampoco... No de mala manera, pero acá el técnico echalo. soy yo. No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores, que se vaya al cura. No quiero a nadie. Aparte, si ganaran no me venían a buscar a mí. Estaban perdiendo todos los partidos, viniendo al cura. ¿Y yo qué hago? Que se vaya al cura, échame al cura. Va y le dice Miele, dice, mirá, hay un técnico nuevo, así, qué sé yo, y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir, que esto, que lo otro. Bueno, el tipo se va. Se va. Y ahora viene la anécdota. En abril del año pasado, estando en un restaurante, aparece Miele, que hace rato no lo veía. ¿Viste cuando fue designado? Sí. El Bergoglio. Entonces viene y me dice, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo andás, Fernando? Hola, Coco, ¿qué? ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Le digo, boludo, ¿cómo no voy a saber el Papa? Salió en todos lados del mundo, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa? Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. No sé. Ese Bergoglio, el que echaste de vos del vestuario, cuando lo echaste, ese es el Papa. La cosa increíble. Lo echaste al Papa del Claro, San Lorenzo. era Bergoglio en ese momento, Está venía loco, siempre vos. a San Lorenzo.
No, ¡Qué increíble! Le echó al Papa. Le echó al Papa para que no le distraiga a los jugadores, ¿eh? Más yo quiero que ese que bendijo mal Cerro sea el Papa. Algo así no tiene que pasar. Ese tenía que ser el Papa. El que le bendijo mal a Cerro. ¿Está peor todavía con nosotros? Me agarraste muy mal parado, pero... No sé, Franco. No sé quién fue. No me acuerdo ni quién era, boludo. No. Acá dice, quiero compartir un detalle del Papa. Él era el socio número 88.235 de San Lorenzo. Falleció a los 88 a las 2:35 horas de Argentina. Sí. ¿Eso dijo Belén? Y pues, esto que va a YouTube, hermano. Entonces, pues, un saludo a la gente de corte, YouTube. ¿verdad? Y cortamos, Mira, Marco. me caga toda la vida, vos. ¿verdad? Entra la puta entonces, Marco. Estamos hablando del Papa. Estamos hablando del Papa y se ponen a hablar así. Vámonos a moquetearnos. Pero bueno, está bien. Hicimos ya un moquete de 2 versus 2 con cristianos contra católicos. Vos que sos cristiano católico también. Yo soy católico. Católico y romano. Por Católico, apostólico, romano sos vos, amigo. Sí. Y bueno. Con Belén estaba planeando. ¡Ay! Sos un maleducado. Vos sabés que ahí agrega, y acá, él compró metros para que San Lorenzo vuelva a Boedo. La historia de San Lorenzo es tremenda. San Lorenzo, él es fanático de San Lorenzo. Sí. En el año 1946 San Lorenzo fue campeón del fútbol argentino. Él iba a la cancha al viejo gasómetro junto a su padre. Cuando tenía barrio. Yo te pido por favor que no caigas en eso. Bueno, perdón. Porque a San Lorenzo le quita la dictadura cívico-militar su terreno de Avenida La Plata. Se la vendieron a un supermercado, al supermercado francés, a Carrefour. Y después de muchísimos años, los propios socios de San Lorenzo hicieron una colecta para poder comprar su histórico terreno de Avenida La Plata. Entonces, la cosa consistía en que cada socio compre metros cuadrados. Entonces, cada socio compró metros cuadrados para poder juntar todo el dinero y comprar de forma única el terreno para San Lorenzo. Y el técnico, ¿qué digo el técnico? Presidente. El Papa, que todavía no era Papa, era Jorge Bergoglio cuando eso, él compró metros cuadrados. Y San Lorenzo pudo recuperar su territorio. Hasta ahora no pudo edificar todavía el estadio, pero el estadio se va a llamar Papa Francisco. Y esto se decidió mucho antes de que Pero hace suceda casi lo como que... 10 años que ya tiene el terreno. Sí, pero lo que pasa es que tenés que saber qué haces con tu gasómetro, con tu estadio actual. Si lo vendés, si no lo vendés, si lo derribás, si lo convertís en un complejo deportivo. San Lorenzo estaba en el medio de una crisis económica brutal y futbolística gigante. Clasificó a Copa Libertadores creo que el año pasado después de mucho tiempo. Y... Exacto. San Lorenzo es un equipo gigante. San Lorenzo... Y él, es por eso que puso ese dinero, porque él fue campeón, o él iba a la cancha con 10 años, porque él nació en el 36, para ver a San Lorenzo en el viejo gasómetro con su padre. O sea, un cuervo de verdad. Equipo que se le dice el Santo porque fue fundado por un cura. Ah, mirá. San Lorenzo de Almagro fue fundado en 1908 por un cura. San Lorenzo está inhibido también, dice. No, San Lorenzo tiene muchísima inhibición, igual que Independiente. ¿Vos te imaginas que el Papa Francisco veía los partidos de Johan Romaña? Ahí va. Él se despertaba más temprano por ansiedad. Él no quería ver los partidos de la Copa Libertadores, no podía también por su agenda muy apretada en el 2014. Y el día de la final de la Copa se despertó a las 4 de la mañana, hora de Italia, y le preguntó a uno de sus guardias cuánto terminó el partido. San Lorenzo Nacional. Y ahí le contaron que San Lorenzo fue campeón de América. Es más, el Vaticano, en los últimos 12 años, ha creado, entre comillas, una especie de museo para el fútbol. Yo vi. Y el único equipo paraguayo que está ahí es Nacional, que justamente aparece el logo acá en el pechito, al lado del de Nacional, en la camiseta del 2014. Del de Perón, el de San Lorenzo. Con esto cerramos, ¿verdad? Y quiero decirte que es un gran maleducado, Coque. ¿Por qué? Te reíste. No, no me reí. No me reí, jamás. No me reí, estaba serio. Nosotros no podemos estar hablando del Papa haciendo esas cosas, viejo. Man, pero la gente no yo me quedé colgado porque estaba pensando y me quedé así. ¿Vos que sabes más el tema? ¿Quién va a hacerlo, papá? ¿Se sabe bien más o menos? ¿Por qué yo iba a saber? Pues vos, que dijeron me dio la pálida. Vos tenés toda.
El chat me está diciendo que me dio la pálida y yo estaba concentrado pensando en tu historia. Tipo, yo estaba ahí mirando el chat, ahí quieto. Nelson, ¿qué y el pasa chat me dijo, me dio la pálida. ¿Qué pasa si vos te casás por iglesia en un momento donde no hay papa todavía? ¿Qué sucede así? ¿Papa? Y claro, si se casa por iglesia, pues no hay papa. Demasiado épico va a ser. Tipo, nadie no se casa cuando no hay papa. Y vos, Qué bola que nadie se casa cuando no hay muy papá. poca gente se casa, muy poco tiempo, muy poca gente en porcentaje es la que se casó cuando no hay papa. Y Nelson probablemente sabe. Bueno, pero ya en estos días seguro se hace el cónclave. No, el cónclave supuestamente en la mediados de mayo recién se va a elegir el papa. Nelson se va a casar sin papa. O sea, vos no vas a tener papá, boludo. No, no va a tener papa, boludo. No, a Coque. Yo te voy a decir algo, igual está el Carmarlengo. El Carmarlengo. Qué horrible, no sé qué. No, me ha sido rara esa palabra. ¿Qué? ¿Qué el Carmalengo. Yo primera vez que escucho, Carmalengo. Carmalengo. Marco, ¿qué te hace que sabes? Vos tampoco sabés qué es Carmalengo. Es como el director técnico interino. No, Marco. Por si le pegaba. Yo te creo, yo te juro que vos me dijiste con tu voz. Bueno, Nelson, ¿qué es Carmalengo? Estamos tocando fondo. ¿Qué es Carmalengo? Camarlengo. Carmalengo. Camarlengo. Camarlengo es quien se queda al frente de la Iglesia Católica hasta que se elige un nuevo papa. Vendría a ser una especie de interinato. ¡Mira vos, bien! Pero lo puedes agarrar como el principal después, ¿verdad? ¿Qué? No es tipo... No es que él saca gana 3 partidos de la Liga del Vaticano y se queda como presidente técnico, no. Y Gavilán hizo así, más o menos. Que el Camarlengo de Cerro, No. Pero tiene su equipo de fútbol. No, pero un jugador africano. No. Carmaland. No, también Son pues no te habla, preocupes. viste que entre La los próxima. candidatos. Sí, hay un papá que Y el fin del mundo. afroamericano. Afroafricano. Afro. De Guinea sería. Sí. Es el Landaida del Vaticano. Respeto, muchachos. Pasa, muchachos, esto es muy... Fútbol. Nelson, no te preocupes. La próxima temporada vamos a ganar todo. Ahora disfruta de tu casamiento y invita a la despedida de soltero que te en cuenta las trabas. Como a mis saludos. crack. Gracias, Kylian. Pues ya que tenemos todo, Kylian. Muchachos, no se olviden de lo que prometieron al chat, el torneito de FIFA. Marcos se está encargando. Marcos se está encargando de eso, Yo ya muchachos. trae. Vos te vas a encargar. Dale, vos te encargas del torneo de Marco FIFA. está No, encargando. yo no me voy a encargar del torneo de FIFA. Está a manos de Franco da Rosa. Sí, ¿sí? a mi mano no se va a hacer. Me avisa bien ya. Al menos es sincero. Franco sí o sí estará saliendo con alguna religiosa así. Por eso hermano Macio habla ahora así de estas cosas. Franco, vos vas a arder con Coque en el lago de fuego y azufre, le dije ya. Porque usted tiene que tener en cuenta que querer masticarle la hija al pastor no es salvación, Sí. así que igual se van a... Pastor no es católico para empezar. El cura no puede tener hijo. No, ese es tú, en tu iglesia es así. Ese es tu temita, papá. Ese es tu iglesia. Ese es tu temita, Tu papá. diezmita. Claro, claro. Andamos a entregar tu diezmo, yo no tengo nada que ver con ese. Lugo no tuvo, ¿verdad? Vos pues estás mal para hablar de esas cosas. ¿El diezmo? Sí. Y a mí no me gusta el diezmo. Y claro, pues tenés que... Y hay que... Y con Po a los Reyes me fui, con Po había. ¿Qué? Pos había. ¿Dónde que te Y la fui, iglesia vos? que me fui, boludo. Pos. ¿En serio hay pos? Una vergüenza, la verdad. ¿En serio? De verdad que hay. ¿En cuántos pagos? El nosotros no. Yo soy de la vieja escuela. ¿Cuál es tu vieja escuela? Pelea de religión. Tenemos 10 minutos. Y la que Peter Pedro era la de piedra que edificó No, la iglesia. Te está yendo al carajo. Pedro, Pedro Pedro fue la primera ¿por qué piedra Peter? en la que fue edificada la iglesia católica. Edificada. Edificada. Ridículo le di. Mal educado. Fútbol 11. ¿Qué no estoy diciendo nada malo, yo estoy diciendo bien. Si la tenés que cosa. hacer tu 11 con los 12 discípulos, ¿cómo hacer? No. ¿Quién es el técnico? Pedro el atacante. No, sí, el sí. técnico Jesús. Te El técnico Jesús tenés 12. Te está yendo al carajo. Te está En yendo al el carajo. arco, Mateo. Lateral derecho, Marcos. En la mitad. Ahí. Anda, pero no la con de el que centrales. segunda solo, boludo.
Pedro, acompañado de Lucas. Pedro una piedra, así que tiene que estar central. Por eso dije Bien. ¿Sabes quién va a ser tu falso 9? Judas. Judas. Porque es falso. Judas falso 9. Ah, sí, pues, sí, ¿Pero cuál video. de los dos? No, Judas Cariote. Es Cariote. Judas Iscariote. Judas Cariote. ¿Vieron la pasión de Cristo, parece? No, para. No, pero ¿por Viene qué? el 2. ¿Por qué? Dirigida también por Mel Gibson. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué te reís? ¿Va a haber Pasión de Cristo 2? Se quería reír, se quería reír, se quería reír. Mamaste. Mamaste. Te tocó mamar. Te tocó mamar, Coque. Bueno, y bueno, ¿cómo? Te tocó. Claro, Cuando resucita. realmente se está haciendo sobre eso, la pasión de Mel Gibson Cristo. que estaba Sí. metiendo la plata. Mira, no Y sabía, Jim Caviezel boludo. se basó otra vez Jesucristo. ¿En serio? Sí. Y él Mira, estuvo no sabía. apartado de todo Hollywood porque sabe quién le maneja un quilombo. Después te voy a explicar. Mamaste. ¿Cómo que blasfemia el chat? Coque domado, Nada que ver, mamaste. tiene blasfemia. En el bar Poncio Pilato. Gracias de ríe, venga. Gracias de ríe, venga. Entiendo toda la referencia, venga. Ay. Sí, sí. Fútbol 11. Fútbol 11. Fútbol 11. Ratito. 10 minutos y ya. Todo sería de fiel. Mi tío Escura le está tirando una maldición cristiana. ¿Cómo que maldición cristiana? Espejito. Están blasfemando. No es blasfemia. Creo. Espejito. Blasfemia ya es tipo decir, yo no creo, yo no esto, nada. Blasfemia es hablar Mal. mal de. Mal, nosotros no estamos hablando mal. Si había fútbol. Fulvito. Más se gustó dio de la Vía Cruz y eso que se lastimaban todos, se rompían los ojos, ¿viste? El que se rompió el auto. El que se rompió el auto, el Jesús Karateca, ¿vos ¿viste? El Jesús que le metió una patada en el pecho, boludo. Qué locura. No, y otro que. ¿Cómo te puedo ¿Viste que decir? se rompió la rodilla? Ese más... No, ¿cuál? ¿El qué? El nene que estaba bailando. F11. ¡Fue F11! Fue F11. Yo no Ahí sé está, parecido. el de adivinar el jugador. Empezamos con ese siempre. Abajo. Ese. Mira, grandes plagas me llaman todo el día. Ahí está. Havertz. Thiago Silva. Thiago Silva jugó con... ¿Cuándo jugó Thiago Silva con Hearts? No, con TH. Thiago Silva. Ahí está. Estaba bien todavía. Savitzer. Entonces tiene. Savitzer estuvo en el Bayern también. No coincidió en el Leverkusen. Sí, estuvieron en el Leverkusen. Tapsoba. No, Tapsoba es el... Esperá. Poné Saca. No, si no jugó con Savitzer. Shaka. 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 Granit. Shaka. X. A. No, No, XH. XH. No. No, atrás. X. H. Ahí está, Shaka. Es gol de... Rudiger. Bueno, alemán. El chat dice Fulkrug. Hacelo, No sé, tiene que ser alguien del Bayern porque Savitzer estuvo en el Bayern. Fulkrug estuvo en el Bayern. ¿No? Pero escúchame nada. Dortmund. Fulkrug estuvo en el Dortmund, Dortmund. boludo, con Savitzer y Sí. Havertz jugó en la selección alemana y Rudiger también. Sí. Fulkrug. Puede ser, ¿eh? F-U-L-L. Ahí está, Fulkrug. ¡Epa! Otro. Fútbol grita, bueno, el de al lado a la izquierda. Ese, 4 ya tenemos. No podemos fallar en este chat. Pone hard. Zapata, arrancamos. Hace Milan Colombia, Zapata. Jair Milan, Dinamarca y No es Milan. Dubán, el otro. Cristian Zapata debería ser. Pero no sé cómo se escribe Cristian con H sin H, así que poner nomás Zapata. Cristian Zapata. Robin. Con H, que sigue escribiendo bien. Baja. ¿No está? Sí, tiene que estar. Tiene que estar, boludo. ¿No está? Buscana a Zapata otra vez. Poné Zapata nomás ya directo. Zapata, Si no pierden pata. Dubán. No, ese no Está es. Cristian Zapata y Cristian... Y bueno, el otro, el que... Yepes. Mr. Yepes. Yepes. ¿No está? Mario. Ahí está, Mario Yepes. Jair. K-J-E. Verison. Encima que ni existe acá, boludo. A-E-R. Ahí está Simon. Jair. Bien. Van Basten. Van Basten. Come corta. Come corta. James Rodríguez. Basten. Con N. Van Basten. Espacio. Bas. B larga. Va- B larga.
Marco Van Basten. Ahí está. James Robert Rodríguez. James, Laudrup y Seedorf en Real Madrid, los tres. ¿Qué es lo que vos querés así, Nelson? James Sí, James Rodríguez. Pone. Laudrup ahora. Eh, L-A. ¿Cuál Lau D. de Michael Laudrup. Ahí está. Ahí está, ahí ya pasaste ya. Ahí está. Ahí está. Él es. Ese. Michael. Robin. Drente, No, Drente, Seedorf. Drente. Seedorf. Bien. Seedorf. Seedorf, ese. Ese, Seedorf. Clarence, Ahí es está. el mismo. Lucho Díaz. En la Sierra América del Sur, Seedorf. Luis Díaz. pasó Sí, con Guyana, ¿verdad? Botafogo. Guyana. Luis Díaz. Luis Díaz. Danés. Eric. No. Danés en Robertson, Liverpool. No, Robertson es. Escocia. Jorgens, no. Christensen. Agger, Daniel Agger. Agger. A-G-G. No, A. Sin H. A-G-G. Daniel Ahí está, Agger. A ver. Sopita Quit. No, y... Papá, no hay nada más que el Liverpool. Sopita Quit. y tenés la K-U-Y. hora, Este está ahora, Dan. No, Sopita Gakpo. Quit. K-U. U. No, K-U. papito, la K. U, Iriete. Dirk Quit. Ahí está. Más fácil fue. Espectacular. Otro. Pone imposible. ¿Se puede jugar otra vez? Este es Sí, imposible. sí, podés poner el imposible. Ya, igual imposible. No se puede más. Anke, puta. claro. No solo piensa, no hay otro. Y Gakpo, ¿dónde está? No se puede. A ver, No, no, arriba. Abrí incógnito. Abrí incógnito. Y pone. ¿Sabes cómo Y abrir pone fútbol 11. ¿Sabes cómo abrir incógnito? ¿Sabe cómo abrir? Juguetón. ¿Quién la va a saber? Qué bola que abrí incógnito. Creció. Control Alt H. Creció con Ah, no, eso Control. ya no sé más. Creció jugando en Control Shift N, ¿eh? Vos sabés Control Chilbene. Lo que te enseñan ellos. Bueno, ahí pone fútbol 11. Me trae recuerdo ya. Ahora está Oye, bien. que yo abro mi WhatsApp. Si vos abrís tu WhatsApp ahí, No, puedes tener no. dos cuentas abiertas. Salí Corporativa ahí. y tu cuenta. No. Epa. Ahí entra. Nadie Ahí. hace programa. Ahí, imposible. Legend. Stargame. Leyenda. No, para. Ah. Arranco yo. Inter y Turquía, Çalhanoğlu. 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 Después No, Inter no. y Croacia, Kovacic. Gana que escriba, pues, Henry. No. Leicester, Turquía, No. Seyuku. C-A. C.A. No, espera, haceme caso. Çalhanoğlu. Borra. Escribí Hakam. H-A-K-A-N. Ahí está, muy bien. Çalhanoğlu. Ahí está. Bien. Ah, bueno. Al lado pone Seyuku. Kovacic. Con K. Con K. Me corta. Me corta. Eso. Ahí está. Mateo, exacto. Ahí está. Bien. Mateo. Bien. Bueno, pone Leicester, Lille Turquía. e Inter no fue Keita Valdés. Estuvo en los dos. El que estuvo con Con Wanda Nara. Nara. Y era español antes. Sí. Keita. Valde. Estuvo en la Lazio. Valde pone. Valde. Vale. Come larga. Ve larga. Vela. Mira. ¿Qué haces? Valde. Keita. No. Alejandro, no. Con K. K-E-I-T-A. No Keita, No espacio, está, espacio. no está. Espera, Valde con larga. ¿No aparece? No está. Suyuku. Yuyuku. ¿Ese? T. No, ese. No le van a retar, boludo. Con O, ¿no, eh? O. No. Y.O. Borrar la U. Borrar la U. Pon eso. Ahí está. Bien. Croata de Leicester, hija. Croata del Atalanta, Pasalic. Pasa. Me cambió, Qué mal. No tiene ni foto. Leicester y Croacia. Leicester y Lille, boludo. Hay curso en el NSN. Inter y Lille. Atalanta turco, boludo. Onur. Kramaric. Pero que ya Kramaric jugó ya con Pasalic y Kramaric. Y el Kramaric me pone en Leicester. Kramaric. Por ahí. K-R. Ahí está, Kramaric. Andrés Kramaric. De Miral. ¡Sí! Ah.
Demiral, ¿El Atalanta? Turco y Atalanta. Ese con una Juve también, Demiral. Y ese es el famoso que... ¡Arruscupuchu! Dice con Cristiano. Demiral. Así como suena. Demiral. Ahí está. Merite Demiral. Ah. Ahora del Lili. Lille, Leicester, Lille, Inter. Piensen en francés. Turam no jugó ahí. Sí, Turam. Turam. No, sí, nada. Lilian. Con H. Turam. Con H. T-H-U-R-A-M. Marcus. No. Sumaré, Lille y Leicester, dice Fergus. Soumare. Ahí está, Soumare. Ahí está. Bien. Y ahora Atalanta, Lille y Inter Lille. Uf. Ni idea. Leao, Inter Lille, dice. ¿Rafa Leao? No, sí, está jugando No, en está en Milan. Milan, ¿no? Va a ser una tradición. No. Y este Bakker Pinuel. B-A-K-K-E-R. Michel ¿Pavard? Bakker. Pavard pone P-A. Pavard. Ahí está. Benjamin Pavard. Benjamin. Ahí está. Chao. Chao, gente. Nos vemos. Chao. Vamos.